tu carpeta de favoritos? am530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Pasar lo que te deja sin palabras. Y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. De hoy, con la presencia del veto mágico. Hoy el presidente anunció el día viernes los vetos presidenciales. Se grabó un veto por 3. Vamos a ver qué reacción va a tener el Parlamento. Claro. Porque entre los fundamentos que dio el presidente al anunciar el veto, dijo que la sesión en el Senado, donde se sancionó la ley de moratoria previsional, del aumento jubilatorio, del rescate para los discapacitados, dijo que la sesión había sido ilegal, lo cual plantea... ¿Por qué la veta entonces? ¿Por qué la veta? Para mí si la veta automáticamente la convierte en legal. Si no la judicializás, si es ilegal no te veta nada. No debe tener margen, no hay margen como para judicializarlo, entonces le queda como instrumento político la idea de si hay veto legal para mí, para mí si hay veto legal. Lo que es ilegal es el veto. Es un instrumento que tiene el presidente de la nación. Y es muy probable que en términos políticos, a partir del mes de octubre, el presidente ya no necesite de los 80 y pico de héroes de otras fuerzas políticas para tener el tercio que le evite o el juicio político o insistir con los vetos, que es un poco el debate que se va a hacer ahora, ¿no? El proceso es ese. Hay una legislación promovida por la oposición, por partidos de la oposición, por la oposición en serio, por la oposición amistosa, que promovieron esta ley. Hay que ver si se sigue constituyendo esa misma mayoría como para insistir con el veto. Esa es una gran novedad política que creo yo que se va a definir ahora, en un proceso, además un proceso electoral. Y en el medio se produjo la novedad de la semana pasada, que los gobernadores filooficialistas, tanto del radicalismo como alguno que otro, básicamente lo que era Cambiemos, ¿no? Sí. Y el cordobesismo, ¿no? Estaba ahí, ¿no? Nacho Torres, Yarlora, Puyaro, Sadir y Vidal, que viene del peronismo, que es el de Santa Cruz, se juntaron y dicen que van a hacer una alianza electoral donde van a ir juntos en las próximas elecciones de octubre. Sí, ojo con ellos. No sé, eso es, detrás de eso está el jefe político de eso, Juan Schiaretti. Schiaretti es Macri. Es una alianza táctica de Macri. El que está detrás de eso, al final del día, es Mauricio Macri. Es como tratar de reeditar, si se quiere, lo que fue Juntos, lo que fue Cambiemos y demás. El que queda afuera ahí por ahora, hay varios que quedan ahí afuera por ahora porque están origiando a ver qué vínculo tiene con el gobierno nacional. Por ejemplo, es Frigerio, que por lo que me cuentan a mí, personas que conocen mucho la política de Entre Ríos, Frigerio iría con el gobierno.
iría en alianza con La Libertad Avanza. Cuando pregunto por qué, y por qué no está, dice, en Entre Ríos, Milei mide 60 puntos. Si va por afuera, Frigerio, sale tercero. Claro. Sale primero La Libertad Avanza, segundo el peronismo, y tercero sale Frigerio. Esto es lo que me dicen a mí los que conocen mucho la política de Entre Ríos, entre los cuales no me encuentro yo. A mí me llamó mucho la atención una declaración de los últimos días, no sé si la vieron, del gobernador de Tucumán, Jaldo. Jaldo, que fue el primer oficialista, ¿no? El primer oficialista que le dio los votos a todo lo que pudo. Ahora diciendo que Milei no va a entrar en Tucumán. ¿Lo engancharon? ¿Lo vieron en las redes? En un acto de campaña diciendo no vamos a permitir que ningún libertario entre a Tucumán. Los vamos a rajar a todos. Fue el primero. Me da la impresión de que eso indica que Milei ya no está midiendo tan bien en la provincia. Sí. O que quizás no le está pagando como le estaba pagando antes, anteriormente. O pactar con el gobierno nacional no tiene ningún tipo de beneficio. Porque al final del día los costos del ajuste también lo terminan pagando los gobernadores. Es un esquema que al final del día no termina de funcionar. No, bastante que funciona para lo que es, ¿no? Para lo que significa este ajuste, que tenga tanto apoyo, no solamente desde abajo, sino desde la clase política. Bueno, ese es un tema a tener en cuenta, teniendo en cuenta que comienza un proceso electoral. Me quedé muy impactado con la entrevista que hicimos el otro día con Sheila Bilker, con los números que dio Sheila Bilker. Básicamente, hay una enorme sospecha en la provincia de Buenos Aires, lo que ya dijimos, una paridad, es lo que están planteando más o menos todas las encuestas que uno puede tomar con seriedad, digamos, es que hay una paridad en la provincia de Buenos Aires. Es una elección que puede ganar alguna de las fuerzas por 1 o 2 votos, o perder por 1 o 2 votos. En todas las encuestas está un pelín arriba, 1 o 2%, 2 y pico por ciento, el oficialismo. El oficialismo nacional, quiero decir, el de Axel Kicillof, pero me llamó la atención otro dato. El oficialismo provincial. El oficialismo provincial, eso sí, el de Axel. Me llamó la atención que los niveles de participación, que creo que es el dato importante a tener en cuenta, probablemente sea el dato más relevante a tener en cuenta la noche del 26 de octubre. ¿Cuál va a ser la respuesta de la sociedad argentina frente a lo que le está planteando su dirigencia? Ahí puede haber una novedad política. Nosotros lo venimos anticipando acá desde hace tiempo, teniendo en cuenta que capítulo 1 votan a Milei, con lo que representa a Milei, ¿no? Una figura tan disruptiva a nivel mundial como la de Milei. Capítulo 2 le dan la espalda a la democracia liberal republicana, ¿no? Claro, porque en octubre no se puede decir que no se sabe lo que se vota. Se puede ya decir en septiembre, pero en octubre todo el mundo sabe lo que se vota. En octubre es la clásica elección de octubre. Vamos a llegar a octubre con inflación, Con inflación. No sé si estuvieron siguiendo el tema de los aumentos de listas de precios después de que el dólar llegó a 1.380. No va a ser esta inflación de 1 y moneditas que ya venimos cuestionando por cómo la miden. Va a ser bastante más alta. Y eso va a tener impacto electoral. Vos decís que el último cambio del dólar, digamos, yendo más al techo de la banda, va a tener un traslado a precios. Sí. Okay. Bueno. Mucho más alto del que estamos creyendo. Muy bien. De hecho, hablamos por privado con Rulo, por ejemplo, del tema autos. En algunos casos de julio a agosto pasaron listas de entre 9 y 11% de aumento, y las listas en supermercados llegaron con aumentos entre 5 y 9%. Va a tener impacto en precios. Esto de que el dólar pasó de 1.200 a 1.400, de alguna manera se va a sentir, y yo creo que la inflación es el principal capital político de Milei, por lo tanto va a sentir el gobierno el impacto de que su principal argumento de campaña va a estar golpeado. 10 y 11 minutos, estamos aquí hasta el mediodía, mañana fresca aquí en la ciudad de Buenos Aires. Saludar a todos los panaderos, es el día del panadero y me da pie el panadero. Día del trabajador panadero. Panadero, sí. Trabajador panadero, y vamos a contar la historia de los trabajadores panaderos, la panadería y cómo anda la venta del pan en la Argentina. El panadero de Boca, ¿no?
¿Dónde? Sí, Yo no lo dije del gas nada. pimienta, ¿no? Sí. El panadero Díaz. Ese partido lo vi en mi casa, Sí. el partido ese, el del gas pimienta, Medio partido, ¿viste? claro, con dos caracterizados hinchas de River, colegas tuyos. Mirá, Colegas tuyos, periodistas, todo. quiero decir. Ah. Colegas tuyos. Dos caracterizados hinchas de ¿Los River. conozco? Pero por supuesto, sí, ahora no, Uno sí, a los otros dos no. no, conocés a los otros dos, los conoces. Mira. Son dos reconocidos Bien. periodistas. Rulín Latauer, muy buenos días, querido ¿Qué tal? Buen día. Rulo, ¿Cómo amigo y están? compañero. ¿Cómo está? ¿Qué hice el fin de semana, Rulo Latauer, que se pueda contar, ¿no? Que sea apto para todo público? A ver, el viernes anoche una charla en Palermo acá, estuvo muy buena. ¿Tuvo buena? ¿Mucha gente? Mucha gente. Bien, Sí. bien. Como junta gente esa. Sí. ¿Fue tu mamá? Es increíble. Hablando, no, mi No. mamá no está en Palermo acá todavía, ya no está más. Tienen buena relación, me han dicho. Sí, excelente. Llevarse Hay- mal con hay- Marta es imposible. Línea fundadora. Liga fundadora, Liga de Palermo CAC. Bueno, el jueves a propósito fue una muchedumbre en el Centro Cultural JJ en la presentación del libro de Diego Stulbach. Cuando yo llegué un poquito tarde, porque Sí. venía de otro lugar, veo gente en la puerta, digo, debe ser la típica gente en la puerta que se está esperando para que empiece el evento y entrar. Y No, estaba la gente en la puerta porque estaba Ya no rebalsado entraba. el Wow. lugar. Muy bien. Es Qué gente, bueno. y un lugar con Es grande. un lugar grande. Sí. No es un lugar pequeño, no es que No. entran 20 personas, No, 30 no. personas, entran centenas de personas. sí, Estaba rebalsado, llegaba hasta la puerta, una presentación hermosa donde estuvo el autor, nuestro amigo y compañero Diego Stulbach, presentando El temblor de las ideas y además Liliana Herrero, entre otros. Así que muy bueno. Vamos a planificar otra Una gira. presentación Una gira. del libro de Diego. ¿Qué tenemos para hoy entonces, Rulingui? Vamos a hablar un poquito del tema del dólar futuro y las intervenciones del Banco Central. Hay una interesante medición que quiero compartir con ustedes. ¿Cuánto le costó en julio al Banco Central estas intervenciones? ¿Cómo funciona? ¿Pero no era que no se intervenía? Exacto. Flota. Flota gritaban. Flota. La platea. Pero sí, se interviene, cuesta caro y además le voy a contar quiénes se beneficiaron con eso que pagó el gobierno por dólar futuro. De paso vamos a repasar cómo es el funcionamiento. Bueno, creo que no se entiende del todo cómo es. O sea, lo que pasó en julio y lo que puede pasar en agosto, septiembre, etcétera. Gracias, querido Rulingui. Profesor Vinieski, ya anunciaste tu tema. No dijimos Compañero nada. Eduardo Aníbal Fabregat, no dijimos nada Del outfit. Te del gorrearán. outfit Te gorrearán. del profesor Vinieski. Está para Peaky Blinders, va Peaky Blinders acá. Totalmente, sí. La versión Peaky Se va Blinders la chilena acá. Tercera edad, tercera. de carrera. Claro. Claro, Escucho la musiquita de Enrique fondo, ¿no? Carrera, La de- hace la versión de Peaky Blinders de Enrique Carrera. Pique ANSES. Muy bien. No, hagamos el Only Ones. Ole. Me gusta. ¿Qué tenemos para hoy? Dani, vamos a hablar de un nuevo paso de esto que se suele hablar en la industria audiovisual argentina. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos una industria audiovisual que cuente nuestras historias? Bueno, ¿cómo contará Netflix la serie que anunció este fin de semana? Una serie sobre Aníbal Gordon. Que uno en un punto digo, es medio rascar el fondo de la olla, ir a buscar ese personaje. No, es un gran personaje No, de la historia no, argentina. sí. Hay un libro, ¿no? De Larraqui. de Bueno, Marcelo Larraqui. sobre el libro de Marcelo Larraqui. Gordon. Gran Sí. fotoperiodista, gran periodista, gran ensayista, gran escritor y gran historiador. Ujú. Sí, Gran historiador. es historiador. No, está bien, pero no sé si fíjate sí, cómo sí. historicé la Sí, carrera de bien, Marcelo. bien. ¿Entendés? Como reportero gráfico, como periodista, como ensayista, como escritor y como historiador. Cómo fue evolucionando él. El libro que escribió con nuestro compañero. Excelente. O sea, Galimberti, es un librazo. Probablemente librazo. de las biografías políticas más importantes que se hayan escrito Sí. en los últimos años en Argentina. Sí. Galimberti. ¿no? Sí. Bueno, vamos a dar algunos detalles sobre la serie anunciada por Netflix de 6 episodios sobre Aníbal Gordon y obviamente la AAA, ¿no? Decir Aníbal Gordon es contar una de las etapas más oscuras de la historia reciente en ¿Y Argentina. Guillermo Patricio Kelly va a estar ahí? Y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y por otro lado, Dani, esto lo cuento cortito, hubo una tragedia este fin de semana Sí. en el concierto de Oasis en Wembley, el sábado por la noche, cayó un hombre, todo indica que fue una caída desde alguna tribuna, un hombre de unos 40 años,
está buscando, bueno, la policía ya informó que está buscando filmaciones, a ver cómo fue que sucedió, y la misma banda dio a conocer un comunicado diciendo estamos choqueados y muy entristecidos por la trágica muerte de un fan durante... ¿Que se cayó? Al parecer cayó de una tribuna a un sector inferior y murió por esa caída. Oasis, bueno, mostró la sensibilidad de decir, bueno, queremos enviar nuestras condolencias. Está llegando en noviembre a Argentina, ¿no? El 15 y 16 de noviembre en el Estadio de River. Le queda corto Dos Rivers a Oasis. Yo creo que sí. Le queda corto. Es una Sí. banda con Bueno, todo respeto. votaron. Si Coldplay acá hizo casi se torca River, ¿no? Estamos Habla para- muy mal del público argentino. No, me parece que Sí, no sí, tiene sí, más no, fechas no, ellos. no, No no, tiene más están en- fechas están en ellos. gira No, mundial, están en gira ellos mundial. si hoy si vienen acá a la Argentina se quedan 2 años tocando. Hoy si tocando en... Olvídate. No, en serio, tocando en la casona, ¿no? En Bamboche, Sí, ¿no? cosas así. Sí, acá tiene muchos fans. Oasis. En Pinar de Rocha, Estamos ¿no? En obras. en Juan de la Cosa. En Juan de la Cosa, muy bien. Bueno, en un ratito estamos con ese tema. Los vetos a las leyes votadas por el Congreso. La ley de movilidad jubilatoria contemplaba un aumento extraordinario de 7.2% en jubilaciones y pensiones, junto con una ayuda económica de hasta 110.000 pesos para los determinados beneficiarios. Estamos hablando del famoso bono, que está fijo desde que arrancó, Sí. 70 lucas, ¿no? Hace un año que está ahí, ¿no? Que el boleto de bondi ibas a comprar con eso. Más. Para la administración Milei, como manifiesta en el DNU, la fuente de financiamiento prevista en la norma es manifiestamente insuficiente y presenta graves deficiencias técnicas. Es la razón por la cual se vetó la movilidad jubilatoria. La emergencia por capacidad, que declaraba la emergencia nacional en materia hasta el año 2026, creaba una nueva pensión no contributiva por discapacidad y establecía una compensación económica de emergencia para los prestadores del sistema, entre otras medidas, con el tema de la discapacidad. Y también cómo quedan las jubilaciones y pensiones en agosto, en el mes que está comenzando ahora, con el veto de Milei. Los saberes jubilatorios mantendrán una suba del 1.6%, que había anunciado el Gobierno Nacional para agosto del año este año. De este modo, la jubilación mínima estará en 314.243 pesos. 314.000. Sí, esa es la mínima, 314 lucas. Lo que significa, bueno, ya Y pueden el hacer bono, su... ¿no? Y el bono para los que no tienen más de un haber. Exactamente, o sea, llegaría a 70 lucas más. 70 más. Ponele 400 lucas. El bono congelado desde que asumía Milei. Cómprese ese Exactamente. jamón crudo, abuelo, mire. 70 si le dieron lucas ese más. bono. La PUAN, el tema es que también se derogó, como dijimos más temprano, la movilidad jubilatoria y también la moratoria de la jubilación, que habilitaba a las personas que no tenían todos los aportes necesarios como para poder acceder por caso a la jubilación mínima. Como la moratoria no se va a aplicar a las personas que se vayan a jubilar en el futuro, el cálculo que hacen los que conocen es que 8 de cada 10 mujeres a partir de los 60 años estaban en condiciones de poder apelar a la moratoria jubilatoria para poder jubilarse. Esto quiere decir, no se van a poder jubilar ni con la mínima, 8 de cada 10 mujeres que cumplan 60 años, pero sí van a poder acceder a lo que se llama el programa único, el PUAM, no recuerdo exactamente cómo, que llegará en agosto, a 251.394 pesos en agosto, PUAM, en agosto. Con el bono, el monto llegará a 321.000 pesos, más o menos. Programa universal de adulto mayor. Ahí está. Bueno, programa universal de adulto mayor. Esto es un poco que con el bono, entonces, en el futuro, 2 de cada 10 y 8 de cada 10, 2 de cada 10 hombres, 8 de cada 10 mujeres, van a recibir lo que sería actualmente 321.400 pesos por mes para vivir. Con eso se supone que en algunos casos tienen que pagar quizás el alquiler, tienen que pagar los servicios, Los tienen que remedios. comer. Claro, la canasta de un adulto mayor no es la de una persona joven. Tiene otros gastos y por lo general son más Otros caros. gastos. Por lo general Sí, son en más algunos caros. aspectos son más caros, teniendo en cuenta además que le quitaron el ingreso indirecto, que era, por ejemplo, la gratuidad de Claro. muchos de los Exacto. medicamentos. Y el sesgo Para de dar género, ejemplo. ¿no? El sesgo de género, Sí. un gobierno que está tan contra la política de género, es muy claro. 8 de cada 10 mujeres, 2 de cada 10 hombres y 8 de cada 10 mujeres Sí. no van a poder acceder a una jubilación. Y es una de las grandes políticas públicas del periodo kirchnerista fue la amplia cobertura previsional. Sí. Creo que no llegó a ser durante el gobierno de Cristina, cuando dejó el gobierno en el año 2015, habría que buscar actualizar los datos ahora, llegó a ser del 96%, Sí. uno de los más alto de América Latina, el más alto de América Latina, y uno de los más altos
del mundo, y con jubilaciones que cubrían la canasta básica. En los 12 años pasó del 66% al 97% en 2015. Bueno, me equivoqué, 96, 97. Bueno, tenía el dato desactualizado. Sí. Bien, 97%, o sea, 97 de universal, cada 100. Prácticamente. Universal, Sí. política universal. Las políticas universales de distribución del ingreso del kirchnerismo fueron extraordinarias, ¿no? La jubilación, la UH, después la que aplicó Alberto Fernández de alguna manera con la tarjeta alimentar. Ningún cuestionamiento hay en esas políticas. ¿No se dieron cuenta de un detalle? Que no hay, están los cuestionamientos estos, digamos, ¿no? Los que dicen falsamente, le dieron una jubilación a alguien que no hizo los aportes. ¿Cómo que no hizo los aportes? Los está haciendo. Trabajó, no, pero además, y si le faltaron, los está pagando con una moratoria. con una moratoria, pero además los hizo porque probablemente trabajó, quizás no hizo un trabajo que sea remunerado, como Claro. son los trabajos de cuidado familiar, y además el 50% del sistema está solventado a través de impuestos nacionales, por ejemplo, el IVA, ingresos, ¿no? Mi madre está jubilada por esa política. Si no, en este momento no sé cómo La haría. cantidad de hombres y mujeres de este país que se jubilaron gracias a las moratorias previsionales. Y la moratoria previsional y la UH y la tarjeta alimentaria, esas políticas universales de ingreso, permiten, entre otras cosas, y esta la contracara, ¿no? La dialéctica de una política tan positiva, que permiten llevar adelante este ajuste de alguna manera. Porque lo amortiguan de alguna manera. Lo amortiguan, este país. Cuando todo el mundo dice, che, ¿cómo puede ser que con estos niveles de ajuste el país todavía no ha explotado? Y bueno, de alguna manera, porque hoy tiene mucho más ingresos, situación que no ocurría en el año 2001. Bueno, en el año 2001 no existía no existía ni la UH, ni los planes sociales, no existía nada Había de eso. red. No El existía año ninguna red de pasado esa. tendríamos que actualizarlo ahora, pero repasábamos cómo habían caído en general los ingresos de los trabajadores registrados, no registrados, del sector público y del sector privado, y en paralelo había subido la UH. En términos reales había subido, Sí, era y una es- medida de contención muy importante. Fenómeno que está pasando también este año, ¿eh? Este año no lo tengo claro, por eso te lo decía, tendríamos que actualizarlo. Lo del año pasado fue muy claro que fue una medida de contención muy importante para los sectores de peores ingresos, que la estaban pasando peor, que le habían cerrado los comedores, pero de alguna manera estaban compensando y tratando de contener un poco la situación social. por Y ese creo que lado. también estaba pasando con la tarjeta alimentar. También estaba pasando de alguna manera con la tarjeta alimentar. 10:24 minutos. En un ratito voy a leer una nota. Yo no suelo leer notas de otros medios, ¿no? Pero la nota es de la política on cash. ¿Cómo la busco? La política, poner la política on cash o online, lo mismo. La política on cash. No, debería tener, viste, como Amazon, viste, que tiene el changuito del supermercado y clicás ahí. Bueno, la política on cash. Pongo la política un cacho y me Sí, aparece pero- arriba, te lo juro. por Dios. ¿Te parece qué? Me aparece arriba. Bueno, poner la política on cash. Bueno, donde dice, bueno, por eso mismo. Bueno, el plan de Macri para tomarse revancha de Milei. Ah, El plan de, y me gusta porque en la política on cash, cuando no firman la nota es porque ya están en el shock room. ¿Viste? ¿Entendés? Ya están haciendo operación de alta, ¿viste? De alta urgencia, claramente. Después voy a leer esto porque es con muy buena información, hay que decir, ahora más allá de la ironía, es un lugar que maneja buena información. El plan de Macri para tomarse revancha de Milei, el expresidente reveló en la cumbre del PRO que este mes podría haber revelaciones en Estados Unidos sobre el caso Libra. Está laburando, Macri. Está trabajando haciendo lo que mejor hace, que es hacer daño. sí. El bloque que imagina, porque imagina que va a haber un bloque de todos estos muchachos y muchachas de gobernadores que se van a presentar, presidirá Schiaretti. Schiaretti. Después voy a leer la nota, porque tiene un último párrafo. La nota, ¿la leíste de Rulingui? ¿Cuál? No, La política. No. te veo pasando por la política un calle, No te veo pasando por la política un calle. Así, revisando Sí. notas. Sí, Pasas, no, bueno. sí. Después, el último Muy párrafo. cortita la nota, además. Muy Eso me corta. llama la No, atención. muy- Pero eso con olvídate. 5 párrafos, son tipo, acá tienen lo que queremos decir, nada más. Y el último párrafo es truculento. No vayan a leerla, por favor, que se la queremos leer nosotros. Bueno, 10:26 minutos, estamos aquí hasta el mediodía. Arrancamos con un breaking news. Tenemos un breaking news. Bueno. Sí, es para mí es breaking. Tras 41 años, dirigente sindical Muy conocido. se acoge a la moratoria y pide jubilarse. Ponele. 41 años. Poquito.
Es secretario general de su sindicato, muy conocido, uno de los apellidos si hay dos apellidos en el sindicalismo argentino actual, es uno de los dos. Sí. Fue secretario general de la CGT, gremio muy importante de la actividad industrial. El viernes se presentaron las listas para la renovación de autoridades en lo que es el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. Después de 10 mandatos, Sí. Rodolfo ¡No! Daer va a dejar de ser el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. La elección va a ser en septiembre. La lista. Histórico. Hombre que viene del Partido Comunista. Hombre que supo. ¿En serio? ¿Viene en su recorrido? ¿Es del PC o del PCR? Tengo entendido que era del PC. Del PC. El partido. No sé si no militó en la FED o Bueno, algo así. tuvo un momento muy delicado donde estuvo a punto de perder el sindicato con la izquierda. En un momento la izquierda sacó 42%, estuvo a punto de destronarlo. A partir de ahí, la verdad que el tipo empezó a hacer un trabajo bastante más sólido en lo que es la organización de los cuerpos de delegados, que lo tenía medio olvidado, la presencia de la fábrica. Bueno, se dio cuenta que tenía que volver a laburar un poco, lo dejó más o menos ordenado. Desde ese momento para acá sigue teniendo una oposición importante. De hecho, la oposición vuelve a presentarse. En la última elección estuvo muy cerquita de sacar la minoría. Ahora va a intentar ¿La izquierda? Sí, una oposición heterogénea con raíz de izquierda. Hay trotskistas, hay maoístas y hay gente independiente. Todo lo que estaba la oposición de Daer se juntó para tratar de conseguir la minoría. Daer no va a ser más el secretario general. Como te digo, va a quedar al frente del sindicato en caso de que gane el oficialismo Sergio Escalante, que era el secretario de Finanzas. Hay una cuestión de edad, una cuestión de fatiga. Hay una cuestión de edad. Hay un tema que me parece que de a poco se va notando, que Javier Gerardo Milei los está jubilando de a poco. Están en una etapa donde les implica otros desafíos el gobierno de Milei. Porque Milei los obliga de alguna manera a confrontar, a pelearse, y hace 30 años que no se pelean con nadie. No quieren. Bueno, lo dijiste mejor, no lo puedo decir. Les impone una dinámica que no están acostumbrados. Daer venía, bueno, es un tipo grande además, ¿no? Pero quizás en otro contexto no se hubiese ido. Le hicimos una nota a Daer, a Rodolfo Daer, en una visita a Cuba. Yo fui con CQC, la vez que hice el partido de béisbol entre Chávez y Fidel, y él fue invitado como secretario general, porque estaba la cumbre iberoamericana y invitaban a dirigentes sindicales. Todo. Me acuerdo que hicimos una nota en CQC ahí que después se las cuento. Bueno, que no le tuvimos que pedir disculpas. ¿Sí? Sí. Fue secretario general de la CGT en los 90, ahora es el secretario de Industria. Si el oficialismo gana, se va a quedar dentro de una secretaría, pero ya no va a ser el secretario general. Había dejado la conducción de la Federación de Trabajadores de Alimentación, ahora deja el sindicato, se suma al retiro de su hermano, Héctor Daer, que ya avisó que no va a seguir en la CGT. El que no se va es Armando Oriente, ¿no? Caballero, Armando Oriente, ¿no? está firme. Caballero, está para apenas 90 años tiene. 91, 91 años 91. Claro, 91. Vos me dijiste dos apellidos importantes, el primero que pensé, Cavalieri. No, pero Daer y las mesas de industria, ahí me cagaste. Las mesas de fin de semana de los Daer y de los Moyano medio que definen, ¿no? Bueno, el hermano también avisó que se va primero de la CGT y del Sindicato de Sanidad, que va a tener elecciones esta semana, si no me equivoco, y tampoco va a encabezar la lista, no va a estar ni siquiera dentro de la conducción, se queda así en la federación. Así que hay algunos aires de la razón recambio. que encontrás es que tienen que enfrentar al mileísmo y les impone una dinámica. Mira, hace algunos meses me llamó un dirigente sindical de un gremio importante vinculado al Estado, que ahora está batallando, por decirlo de alguna manera, contra la privatización. Y me dijo algo así como, mira, yo para esto ya no estoy. Si esto va a seguir así, yo prefiero correrme y que siga otro, porque la verdad que nosotros no estamos más para esto. Y un poco le está pasando a muchos. El gobierno les impone una dinámica que no están acostumbrados y que algunos ya no tienen la fuerza para transitar. No es lo mismo sentarse a negociar poco más, poco menos con un gobierno amigable que la situación en la que los pone Milei. Sí, no es lo mismo tener además 40 años, 50 años que tener 70 años, 80 años, ¿no? Con una carrera y una economía armada. ¿De qué va a vivir ahora? Bueno, va a seguir siendo, si gana el oficialismo, secretario en el Sindicato de los Trabajadores de la Alimentación. Va a dejar de ser la cara, imagino que también va a dejar de ser la cara de la industria, porque eres el secretario de Industria de la CGT, y como el hermano pasarán a tener un lugar de segundo orden en su sindicato y también en la CGT después de muchísimos años. Bueno, otro de los temas que estaremos más adelante conversando con vos, querido. Y te voy a contar un poco el detrás de escena
de Batatita y de la estrella culona a propósito de lo que está pasando en CONICET. La estrella culona. Batatita. Batatita, no me diga que no estuvieron siguiendo el streaming de CONICET, sí. Fue cadena nacional. No sé qué es Batatita. Ah, bueno, ¿vos ahora sabés, Rulo? No. Tampoco. Vos bien. tampoco, Rulo. Bueno, ahora te lo cuento. Batatita y la estrella culona. Sí, el detrás de escena un poco de la estrella culona. Es el streaming. Yo pienso en culona y pienso, por ejemplo, en una hormiga. ¿Viste las hormigas culonas? Media, Ahora te voy a mostrar una foto. Una Ahora estrella te voy a de mostrar. mar. Los oyentes seguro Ah, saben. una estrella de mar. Los oyentes seguro saben. Es el streaming más visto de la Argentina y es parte de una investigación de CONICET. Muy bien, vas a contar detalles de eso. De lo que está pasando con los investigadores que están llevando adelante tremenda investigación de No sé nivel si dieron cuenta internacional. lo que tengo en mis manos. Sí, lo sí, vimos. está bien. La mano en la lata. Yerba mate compañera, 4 latas de yerba, 4 latas y además coleccionables que están buenísimas. Yo tengo 2 acá, porque puedo traer 2. Vos ya tenés la Sí, tuya, sí, vos sí, ya tenés sí, la sí, tuya, sí. vos tenés la tuya, ¿no, Jorge? Yo tengo la mía. Vos tenés la tuya, Silvio. Vos, Rulingui, no tenés la tuya. Tengo que confesar que Tengo- me da mucha lástima usarla porque es demasiado linda. Muy bien. Tengo acá para darte la de Eve y Juana Zurduy o la de San Martín y Rosas. Rulo, ¿cuál querés? ¿Elijo? ¿Le elegís vos? La debe. La de Eve. Bueno, acá en este sencillo, pero no Bueno, por me eso paro, permiso. menos No, emotivo Esperá, acto, hay que te doy registrarlo. la lata de yerba mate compañera. Felicitaciones, Rulo. Buenas, Muy lindo objeto, muy Buenas, lindo objeto. Zurduy, Eve. Vos lo podés tener en tu casa, claro. Solamente tenés que ir al sitio de Perón Restobar, @Perón Restobar, y podés elegir la que vos quieras, la de Perón y Evita, Néstor y Cristina, Eve, Juana Zurduy, San Martín y Rosas. ¿A quién le falta? Me Yerba quedó la de compañera. San Martín y Rosas. Después vemos a quién se la damos, porque creo que al compañero Leandro Detza, la de San Martín y Rosas puede estar. ¿Te gusta la de San Martín y Rosas? Bien. Ingresa al estudio Leandro Detza, que es el coordinador de streaming. Por favor, A acércalo recibir al micrófono. su lata compañera. A recibir en este. Bienvenido, compañero. Sencillo, pero menos. Opa. No por eso menos emotivo. Muy buen día, Daniel. ¿Qué tal, Leandro? Te Muy hago entrega de la yerba mate compañera. Muchísimas ¿A gracias. quién se lo dedicas? Ya sabés que, de alguna manera, A mi vieja. se lo digo a tu hija. Sabés cómo la secuencia es San Martín, Rosa, Pero Perón, y vos ¿a quién agregarías, Leandro? ¿A quién agregarías? Cristina. A Cristina. Sí, Opa, claro. mirá que bien, Mirá, Bien, mirá, está muy bien, bien. San Martín, Rosa, Perón, Cristina. Toma, te hago esto. Gracias, Está, genial. está muy bien, para que lo disfrutes, falta para Lucas Romano, tenés, ¿no? ¿Tenés vos? ¿Ya te di la tuya? Tiene. ¿Te la había dado? Bueno, ¿a vos, Ariel? Bueno, mañana te traigo la tuya, Ariel. Bueno, ya saben que pueden conseguir la yerba mate compañera. La pueden conseguir en @Perón Restobar. Muy lindo objeto, muy buen regalo. Sí, claro. Un regalazo, un regalazo. Para un gorila no, pero. No sé si No sé, un gorila capaz que la toma bien, Ojo, La de San Martín y Rosa, ¿por qué no? No, olvidate. Epa. Creo que la peor, un gorila bien formado, creo que la que peor tomaría. Bueno, y ya que estás, podés acompañar los mates con unos alfajores artesanales Pocho, el alfajor de general. Alfajores Pocho. Alfajores Pocho, ¿te comes uno? ¡Te clavas 8, papá! 10:35. Bueno, voy a leerle la nota, ¿le parece? El plan de Macri para tomarse revancha de Milei, la política on cash. Qué lindo. Con el quirófano metieron todo. Es lindo esto. Estuvo más filoso de lo esperado. La nota está sin firmar. El bisturí. La nota está sin firmar. Cuando está sin firmar es porque metieron. Están en el showroom. Claro. Estuvo más filoso de lo esperado y esta vez lo vieron enchufado con la política, de la que había tomado distancia después de la paliza porteña. Hablan de Macri, comillas. Le hizo bien tomarse unas vacaciones, bromeó un dirigente que participó del encuentro que Macri mantuvo con dirigentes del PRO. En esa reunión Macri vaticinó que antes de que termine el mes, comillas, al gobierno se le va a acabar el agrande. Upa. Porque explotarán chats y transferencias del caso Libra en la causa que se desarrolla en Estados Unidos. ¿Cómo sabrá Macri todo eso, no? Si no tiene nada que ver con los servicios. Imposible que sea la Argentina donde el fiscal Eduardo Tayano avanza con pie de plomo. Bueno, tan de plomo que hasta los querellantes tuvieron que advertirle que irían a los medios si no procedía mínimamente a Tayano, ¿no?
comillas, agazapemos la mayor cantidad de candidatos pro en la lista porque en diciembre vamos a jugar con los gobernadores y Villarroel para construir una derecha seria que condicione a Milei. Seria. Fue la definición política más importante que trazó Macri. O sea, va a haber un acuerdo entre los gobernadores y Villarroel para hacer una derecha seria. Esto a Villarroel no le causa Preparemos el gracia. pasaporte, muchachos. El PRO también para Sí. no le Según quiten confió seriedad. a la política online un dirigente que participó del encuentro. En ese sentido, evaluó que el flamante espacio político que crearon 6 gobernadores probablemente termine conformando un interbloque que podría presidir, ¿sabe quién? ¿Quién? Juan Schiaretti. Mirá vos el Mirá. cordobesismo. Sí. Qué raro el cordobesismo siempre girando a la Sí. derecha, ¿no? Qué raro. Bueno, principal impulso de ese espacio, Juan Schiaretti, y amigo de hace décadas de Macri. Es cierto que fueron, durante todo el gobierno de Macri, durante todo ese periodo, hubo una alianza táctica, ¿no? Sí. Entre el cordobesismo y el macrismo, ¿no? Para que el cordobesismo siga gobernando Córdoba y que la opción nacional sea el macrismo. Y no hay ninguna duda que esos 6 gobernadores lo que están haciendo es una especie de lista de mileísmo de buenos modales, ¿no? Exactamente. Porque si no... Chiaretti estaba en SOCMA, ¿no? Bueno, sí, claro, sí, y sí, puso el primer no fue el jefe del único. ANSES. No, fue. Puso el primer jefe del ANSES de Milei. Sí, sí, sí. Ahora que Giordano. se habla de los jubilados, claro, ¿viste? Sí, el primer jefe que fue el primer jefe que avaló el achure del 20% sobre los ingresos de los jubilados de la devaluación, Sí. de la hiperdevaluación de Después diciembre. Yarzora le aumenta a los 20 jubilados que tiene provinciales en Córdoba y hacen campaña con eso, pero le limpiaron buena parte de los saberes jubilatorios a todos los argentinos. Muy bien, es muy verdad lo que está diciendo. Semanas Me tengo que atrás, callar, ¿no? Macri se reunió con Pichetto. El Pichetto no fue su una compañero vez de con fórmula. Macri, fue 2 veces con Macri. Pichetto hoy es, recordemos, es diputado nacional después de haber ido con Macri. No fue una vez con Macri, lo cual ya debería ser un punto, ¿no? Y no, A tener en cuenta. cualquier cargo. No. Era el candidato a vice. Semanas atrás se reunió con Pichetto Macri y Juan Schiaretti en las oficinas de Jorge Triaca en el Bajo Porteño. Jorge Triaca, hijo, claro, ¿no? Porque Sí. el otro ha pasado a otro plano astral. La relación del expresidente con la vice está largamente documentada. Con la vice es con Villarroel. De eso es lo que generó la tirria original, según contó Emilia Delfina en este programa, que vino a presentar el libro La Generala, entre Milei Y Macri. y Villarroel. Y Villarroel. Claro. Cuando Milei detectó rápidamente que Villarroel estaba conspirando con Macri, ¿no? Sí. Claramente. Y Milei hizo, a mi modo de ver, lo que había que hacer. Es mi opinión, ¿eh? Paranoia no le falta, además, ¿Eh? ¿no? Paranoia a Javier Sí, Gerardo. sí, pero Le como fantasma dijo por todos alguien, que lados. yo sea paranoico no quiere decir que no me No, sigan. por eso. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra. Exactamente. Incluso la política on cash reveló un encuentro secreto entre Pichetto y la vice. Mirá cómo construye Pichetto, ¿eh? Que el diputado negó con una furia demasiado exagerada. Y acá viene el último párrafo, El truculento. el truculento párrafo de la política on cash con el off de Mauricio Macri. Al analizar la situación en la ciudad, escuchen bien, Macri pareció permeable a explorar un acuerdo de gobernabilidad con Rodríguez Larreta. Hay que ver qué opina Rodríguez Larreta de esto. Que implique sumar gente suya a cargos. ¿No? Porque recordemos que cuando Larreta se escinde del PRO, le limpiaron todos los funcionarios del gobierno de la ciudad de Jorge Macri y pareciera ser que ahora se necesitaría un acuerdo. Hay muchas discusiones entre los Macri, me reportan a mí, Mauricio y Jorge Macri, y también me reportan que hay una enorme ascendencia sobre la gestión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires del radical Daniel Angelici, y lo pronuncio como lo pronuncia Carlitos Pañi, Angelici. En la previa de lo que va a ser la noche ya. Exactamente. Toda una novedad. Foco. La idea de que Macri quiera arreglarse con Larreta. Y la última frase de la Sí. nota de la política on cash. Y se despidió deslizando un vaticinio inquietante sobre Diego Santilli. Ay, lo quiero escuchar. No, ¿se terminó? No, lo tira. O sea, Lo deja ahí. Un vaticinio. esperemos el le mandó misil un de carpetazos. Claro, le está avisando, mirá que se viene. Claro. Está avisando claro. el misil de carpetazos. Por dónde puede ir el asunto, pero sin dar mayores detalles. Exactamente. 10:41, estamos aquí hasta el mediodía. Que cuando
Querido Rulo Datauer, arrancamos con lo que está sucediendo con Dale. El dólar. En esta mañana, por lo pronto, ¿qué podemos decir a propósito del dólar? Más o menos, a ver, Diga. 1.375 el oficial. Claro, Banco Nación. Y el blue 1.335. O sea, los dólares financieros y el dólar blue un poquito por debajo del oficial. Uh-huh. Bueno, a ver, dólar futuro. Primer dato a entender. El dólar futuro es lo que trata de manejar el gobierno a través del Banco Central, es decir, ¿cuál es la expectativa del dólar? ¿A cuánto va a estar el dólar en octubre, en diciembre? Operan sobre el mercado dólar futuro para decir, bueno, le ponemos un valor de referencia a futuro. ¿Esto cómo se hace? Se hace con operaciones en pesos. Es un contrato en el cual yo te prometo pagar, el Banco Central dice, yo te prometo un valor del dólar futuro de tanto, de 1.360, 1.380, siempre bajito porque tratan de bajarlo, a alguien que toma ese contrato. Esto es un contrato en pesos. Simplemente decir, a esa fecha el valor va a ser este. Si el valor, el que mencionaba recién, se toma el mayorista como referencia, ahora está en 1.367. Si el valor ese día está al mismo valor que fijaron, no pasa nada. No hay transacción en ese momento. Si está por arriba, el Banco Central, que es el que ofreció, es como una garantía del valor, paga la diferencia. Suponete que habían negociado un valor de 1.400 pesos para determinada fecha y esa fecha está en 1.420. Bueno, el Banco Central pone 20 pesos por cada dólar que se contrató. Este mecanismo... ¿Y si está al revés? Y si está al revés, garpa el otro. Garpa el tipo. Claro, y cobra el Banco Central. Bien. Lo que le pasaba al Banco Central hasta el mes pasado, o hasta hace 2 meses, cuando el dólar no aumentaba, el Banco Central con los contratos futuros ganaba plata. Lo que pasa es que eran muy poquitos contratos, ahora son muchos los contratos. ¿Y quiénes hacen esos contratos? Más allá de algún fullero que diga, apuesto a eso porque lo están vendiendo tan barato que seguro voy a hacer negocio. Lo están haciendo, y acá está la novedad, por lo menos para mí. Los mismos que operan en LECAP, los mismos que toman los bonos en pesos, que el gobierno le dice, te doy bonos en pesos para que no te vayas al dólar. Es decir, te doy una tasa altísima en pesos para que no te vayas al dólar. Entonces ese tipo, bancos, lo que dicen es, y si el dólar salta, yo pierdo plata. Entonces, tomo un contrato a futuro, dice el banco, el banquero, toma un contrato a futuro a ese valor que ofrece el gobierno, porque si salta el dólar, el gobierno me va a tener que pagar la diferencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Con lo cual dice, no pierdo si salta el dólar. ¿Puedo preguntarte a cuánto está el mercado de dólar futuro para diciembre? Está en 1.400 y pico, no te tengo que buscarte exactamente cuánto está, pero está en algo así 1.470, 1.480. 1.470. Claro. O sea, sería como en el techo de un poquito arriba del el techo hoy está un poquito más en 1.440, ¿no? 1.442 debe estar, sí. 1.442 hoy el techo, porque Sí. el techo se va moviendo todos los meses el 1%, ¿no? Sí, 14, o sea, 14 pesos todos los meses. Exactamente. Entonces, digamos, así funciona el mercado, el contrato futuro. Alguien que dice, me quiero garantizar, y si el dólar va a estar más alto, que me paguen la diferencia, y el Banco Central que dice, lo tiro para abajo y garantizo que el dólar va a estar bajo. ¿Qué pasó en el mes de julio a todo esto? Que fue el mes en el que salta el dólar. Se hicieron contratos que cerró el mes en julio cerró en 1.368 pesos, último balance, y el promedio mensual estuvo en 1.277, mayorista. El volumen negociado fueron 2.500 millones de dólares. Esto es lo extraordinario, la cantidad de contratos que tomaron. Con lo cual, entre un valor y otro, 1.352 contra, que fue el valor promedio, 1.277, el valor de contrato, son 75 pesos que tuvo que pagar el Banco Central por cada bono. Entonces esto se toma en promedio. Esto da un total de 187.000 millones de pesos. 187.000 millones de pesos de pérdida del Banco Central, o mejor dicho, de transferencias del Banco Central. ¿Quién cobró esta extraordinaria transferencia por este jueguito del dólar futuro?
los bancos que tenían las LECAP. O sea, por esta vía es como a los mismos bancos que se le pagó una tasa, se le está pagando una tasa altísima porque se queda en pesos. Además, se le hace una transferencia de 187.000 millones de pesos en un solo mes. En un solo mes. Y probablemente, como viene el mercado, uno puede prever que agosto, septiembre, octubre van a seguir perdiendo. Pero no hagamos cálculo, hagamos lo que pasó realmente. Mes de julio cerrado, 187.000 millones de pesos de transferencia a los bancos en la misma semana que se están vetando aumento jubilado, partida para discapacitados y demás, de que en cifras, le digo, porque tengan en cuenta, esto no lo comparen con las cifras anualizadas que hacen de los costos, con las cifras por mes que significan estas partidas, que en muchos casos, por ejemplo, la de discapacitados seguro que está muy por debajo de esto. Y esto es una de las formas de las transferencias que el gobierno oculta, porque no está mostrando que esto es déficit. Pues esto es déficit. El Banco Central, que supuestamente no se tocaba más, que no perdía más, que le habían limpiado el contrato, que iba a desaparecer, hoy está subsidiando al sector bancario solamente por dólar futuro en 187.000 millones de pesos. Se dice que hay otra forma de subsidio que está operando el Banco Central, que harían que esta cantidad esté arriba de los 500.000 millones de pesos por mes. Así está operando hoy el mercado. Esto es lo que tiene, lo que hace la intervención, la búsqueda esta bastante falaz del tema de mantener estabilizado o equilibrado el dólar para no se le escape más de lo que ya se le está escapando, y sobre todo, fundamentalmente, a favor de quién está operando este mercado. Porque este mercado, cuando va bien, opera a favor de los grandes, que se llevan la diferencia. Y cuando va mal, cuando le salen mal las cosas, también. Gracias, querido Rulo Datauer. 10:48. En un ratito estará el profesor Viñesca hablando sobre historia del sindicato de panaderos. Muy bien. También Eduardo Aníbal Fabregat con el anuncio de Netflix de la serie, otra serie que rastrea la historia argentina sobre Aníbal Gordon y el nacimiento de la AAA. Muy bien. Y Jorge autopercibido Enzo Duarte. Patatita, el calamar con jopo y la estrella culona, el detrás de la escena no tiene de la investigación del streaming de Conecta. Patatita, el calamar con jopo y la estrella culona. La estrella. Todos los que están escuchando saben de qué estamos hablando. Exactamente. Se hizo el álbum de figuritas digitales. En la producción estaban viendo casualmente el streaming del CONICET. Están vendiendo muñecos ya. Están vendiendo muñecos. Están vendiendo los muñecos de la estrellita culona. Claro, podés regalárselo a tu hijo para el día del niño. Es para personaje de un canal de Paca Paca, ¿no? Totalmente. ¿no? Sí. Claramente. 10:49. Me gusta la gente que cuando vamos a saludar a Mónica Macha, que es actualmente diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Mónica, muy buenos días. Daniel Tonietti y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo andas, Mónica? ¿Bien? Bien, ¿Tanto tiempo? bien. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Muy bien. ¿Qué estás? ¿Estás de campaña? ¿Estás preparando esta semana parlamentaria en el Congreso Nacional? ¿Cómo? Y un poco de todo, porque por un lado tenemos la intención de poder sesionar el miércoles, sí. Que ya tenemos una cantidad de proyectos vinculados, por ejemplo, a la emergencia del Garraham, al financiamiento universitario, de ciencia y tecnología, poder tratar varios de los decretos de estos tiempos que fue trayendo Milei y que necesitamos derogar. Bueno, una agenda interesante para la sesión si es que la logramos, o sea, si tenemos el quórum. Y por otro lado, sí, con algunas actividades, no sé si de campaña ya, pero sí de visitas a distintos lugares que estamos ahí trabajando. Por ejemplo, ahora en breve me voy al INTA a hablar con los laburantes que están en Castelar, así que ahí en el terruño, digamos. Bien, te vamos a utilizar el de cronista parlamentaria, a ver si, teniendo en cuenta que sos diputada, ¿cómo va a ser esta semana? ¿Cuál es el mecanismo frente a la decisión de los vetos a las leyes votadas en el Congreso, la movilidad jubilatoria, la emergencia en discapacidad? ¿Cómo es el recorrido? Bueno, en principio lo que necesitamos es poder llevarlo al recinto, y en esa instancia necesitamos mayorías especiales para rechazar el veto, así que mayorías especiales son 2/3 del cuerpo o 2/3 de los presentes. Del cuerpo. O sea, es una cantidad importante, por eso ¿no? el punto, por eso el punto también es que Milei no logre los 87
entre comillas, héroes. Claro. Ese sería como un punto clave. Entonces, en esa instancia, nosotros vamos a hacer una reunión de bloque mañana, que ya estaba prevista por la sesión del miércoles, pero supongo que en esa instancia vamos a también a conversar sobre esto y tomar las definiciones más allá de nuestro bloque, digo, porque obviamente solos y solas no llegamos, a ver cuál es la articulación que vienen haciendo nuestras autoridades de bloque para poder lograr que tratemos el rechazo al veto también. ¿Y qué posibilidades hay que se junten los 2/3 este miércoles? Digamos, obviamente la bancada que vos integrás, que es la bancada de Fuerza Patria, o lo que va a ser Fuerza Patria, lo que es actualmente Unión por la Patria, seguramente se va a sentar, va a haber muchos aliados que van a acompañar, pero ¿cuáles son los bloques a prestarle atención para este miércoles, Mónica? Y en general, los bloques a los que hay que prestar atención es esos bloques que juegan con el oficialismo, ¿no? No solamente, obviamente, la Libertad Avanza, el PRO, lo que es el bloque del radicalismo, que nosotros llamamos radicales con peluca, digo, teniendo en cuenta que hace poco tuvieron una escisión. Esos son los sectores y algunos bloques más pequeños de provincias, que son los que le dan el número, los que en todo este tiempo le fueron dando ese número a Milei que necesitaba para avanzar con muchas de sus y el bloque de Pichetto, de Schiaretti. Y después hay bloques que están divididos también, ¿no? Que hay algunos diputados y diputadas que articulan con nosotros y otros que no. Entonces, yo lo que creo es que hay que tener mucha mirada sobre esos 87 para poder ver exactamente, bueno, tener si se quiere, algún paneo de cómo están pensando votar. Creo que es por ahí, y nosotros obviamente trabajar en construir también esa articulación, que siempre es una articulación a construir, ¿no? No es que está dada, ¿no? Entonces hay temas que sí, hay temas que no, pero en este tiempo hemos logrado, de hecho logramos sancionar esas leyes justamente porque esa mayoría se pudo construir, y no fue así el año pasado, por ejemplo, ¿no? Bien. Como que hay un proceso también que es muy dinámico, pero que es posible. Bueno, a ver, te hago una pregunta un poco más precisa. Estamos hablando con Mónica Macha, teniendo en cuenta que se está buscando primero que haya quórum y después generar los 2/3 para rechazar el veto presidencial. De los proyectos vetados por Milei, ¿no? La movilidad jubilatoria, la emergencia de discapacidad, la moratoria, ¿cuál pensás que puede llegar a tener? Bueno, la coparticipación de los ATN, ¿cuál puede llegar a tener, que no fue vetado, hay que decir, ¿no? Pero bueno, ¿cuál puede llegar a ser el proyecto que logre un mayor consenso, digamos, que logre los 2/3? Mira, en realidad a priori diría que la emergencia en discapacidad. Bien. Pero, por ejemplo, a mí me sorprendió para bien que cuando pusimos en votación la moratoria, que nosotros desde nuestro bloque es una bandera, por supuesto, hayamos logrado también esa mayoría. Sobre todo porque ahí se hizo una investigación más interesante sobre el presupuesto, viste, siempre está puesta la moratoria como la causa de todos los problemas o grandes, o la responsabilidad importante sobre los problemas económicos del país. Y en ese momento, cuando estábamos discutiendo la moratoria, la Dirección de Presupuesto de la Cámara hizo, digamos, el estudio para ver exactamente cuánto del presupuesto del PBI lleva la moratoria, y entonces el resultado es que es el 0,8% del PBI. Eso implica, en términos económicos, la moratoria en la Argentina. Ese dato fue un dato que realmente permitió cohesionar acompañamiento al proyecto, ¿no? Entonces me parece que, digo, en principio pienso que la emergencia en discapacidad sería como el proyecto que tiene más chances, pero teniendo en cuenta lo que sucedió en la sesión donde votamos esas leyes, bueno, tal vez podamos pensar en rechazar el veto y que eso tenga una seguridad, una certeza en los 3 proyectos. Estamos hablando con Mónica Macha, actual diputada nacional, y hoy sos candidata a senadora nacional por la primera sección electoral, ¿no? No, senadora provincial. Senadora provincial. De hecho, provincial por la primera sección por electoral. Por la primera sección electoral. ¿Cómo está la campaña? Es la lista que encabeza, si no me equivoco, la encabeza Gabriel Catopodis, ¿no? Exactamente, es la que encabeza Gabriel Catopodis. Por ahora estamos ahí como en un modo como todavía hay listas que no están oficializadas, así que estamos
en ese proceso, y la campaña técnicamente empezaría el 7 de agosto. Así que por el momento sin mucha línea, digamos, de cómo va a ser, por lo que yo fui leyendo y como también un poco el clima de época está más pensada en que pueda ser una campaña bien territorial, de conversación, no sé si tanto acto y tanta cosa, sino más bien una campaña que pueda ser de escucha y de encuentro con todos los sectores que la están pasando, todos los sectores la estamos pasando mal, digo, pero teniendo en cuenta esa situación, ¿no? Vinculada a la caída del consumo, al cierre de empresas, de industrias, al retroceso también que implica Milei en términos de políticas públicas y cómo eso impacta en los laburantes de esas áreas, pero también cómo impacta en la propuesta o en la no propuesta de políticas públicas que tiene para la población. Mónica, ¿cómo estás? Jorge Duarte te saluda. Te pregunto, hola, ¿qué tal? Porque vi los primeros volantes de campaña en la primera sesión electoral y más que nada hacen referencia a la idea de que hay elecciones. Si la gente sabe que tiene que votar, sabe dónde vota, ¿cuál es la perspectiva de acompañamiento de la elección? Ya no tanto de la propuesta, digo, de presencia en la elección. Me parece... Sí, decime. Sí. No, digo, la preocupación es que en las elecciones que fuimos atravesando este año, lo que aparece es una marcada deserción a la hora de votar, ¿no? O sea, porcentajes muy bajos, que en realidad si lo vemos a lo largo de estos últimos años, como que hay una caída. Lo que pasa es que ahora estamos hablando de casi un 50% que no fue a votar en alguna elección y es como muy preocupante porque claramente ahí el punto es, primero que la gente sepa, y sobre todo en provincia de Buenos Aires, a raíz del desdoblamiento, que tenemos 2 elecciones, hay como bastante confusión en eso, si es que realmente, no sé, hay gente que cree que el 7 de septiembre es una paso y que la elección verdadera, entre comillas, sería en octubre. Entonces hay toda una cuestión de poder brindar información de que hubo cambios en este sentido, que no hay paso, que lo que hay es una elección para autoridades provinciales el 7 de septiembre y el 26 de octubre serían los diputados, diputadas, senadores y senadoras nacionales. Entonces, esto por un lado. Y por otro lado también poder tener ese espacio de conversación. Por eso yo hacía hincapié en la necesidad de la conversación, de la escucha, porque yo entiendo que hay mucha gente que le está pasando muy mal, que está decepcionada también de nosotros y nosotras, como mundo, digamos, de la política, pero para mí el punto es que al contrario, esto se cambia con más gente participando, no con menos, y que necesitamos involucrarnos porque, bueno, es nuestro país, tenemos que tener tal vez como de algún modo o sea, ubicar ahí que es muy necesario esa participación, que una de esas formas de participación es el voto, y que si la población no va a votar, va a seguir, de algún modo eso lo sigue fortaleciendo a Milei, porque tal vez tiene un 30%, pero con eso da vuelta una elección, o con eso él va a crecer, porque él está poniendo en juego pocas bancas. Digo, en la elección estamos hoy renovando o poniendo en juego las bancas que se lograron en el 2021. En el 2021, Milei logró 2 bancas, la de él y la de Villarroel. Entonces él va a ampliar seguramente su número de bancas. Pero, bueno, el punto es... Es cierto, Mónica, pero va a ampliar sobre, en buena medida, los de Juntos por el Cambio que ya juegan con él, ¿no? Claro, pero lo que yo digo es que en términos, digamos, de numéricos, seguramente va a tener más bancas de la Libertad Avanza. Después están las alianzas y después está cómo juega el PRO y las alianzas que hacen con el PRO y todo, pero lo que digo es que hay un punto en donde la posibilidad de participar, la posibilidad de involucrarse más en esta elección, de más allá de la desesperanza y la decepción, no quedarse en casa y poder elegir, nos permite no perder bancas, nos permite crecer y permite que entonces tanto el espacio legislativo en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional pueda verdaderamente generar ese freno que necesitamos a las políticas de Milei, porque es la instancia que hoy tenemos en términos democráticos para poder avanzar con leyes que necesitamos, derogar aquellas leyes que nos están haciendo mucho daño y que trajo el gobierno de Milei, y es la instancia, digo, es ese lugar. Entonces, si nosotros logramos ubicar ahí la importancia que tiene esta elección, que siempre para mí todas las elecciones tienen importancia, pero esta que encima es legislativa, que a veces se piensa que, bueno, como no es ejecutiva no es tan trascendente, y bueno, yo lo que creo es que esta elección es muy trascendente porque permite consolidar una oposición o permite consolidar un oficialismo que es el de Milei,
Entonces ese es para mí el punto nodal de esta campaña, y por eso también lo que vos decías, ¿no? Los volantes o toda la línea de estas primeras intervenciones tienen que ver con poner en claro que se hace una elección y que el votar es absolutamente necesario y fundamental para la patria. Bien, la última pregunta que tiene que ver con esto. De cualquier manera, con personas con las cuales yo converso, un poco la pregunta que te había hecho Jorge anteriormente, pareciera ser que el nivel de abstención electoral podría llegar a ser alto, batiendo un récord en la elección de septiembre, en la elección de octubre, ¿no? Y ya empiezan a surgir estudios de opinión pública, Mónica, donde el otro día lo hablamos con Sheila Bilker, que es una socióloga, analista de opinión pública, que decía que el 35% de las personas consultadas consideran que su voto no cambia nada, o sea, que no creen que votando a Fuerza Patria o votando al mileísmo va a haber algún cambio en su vida. Pareciera ser que lo que está en crisis es eso, es una crisis un poquito más profunda, pareciera ser, por lo menos lo que se está manifestando, ¿no? Sí, yo coincido en eso, y coincido que así como vemos a lo largo de estos años que la participación electoral de los ciudadanos y ciudadanas va disminuyendo, yo creo que eso está también articulado a una crisis de representación, que es también lo que Cristina trae permanentemente, y creo que eso es un problema, si se quiere, más profundo y más difícil de, no es, o sea, lo podemos problematizar, pero el tema es cómo ahí generamos alguna modificación, cambios en esa percepción. Y seguramente no hay una sola causa, sino es un problema complejo tal vez del lugar que tiene la acción política en la vida cotidiana de las personas, o cómo eso se fue de algún modo pareciera que se separa de las necesidades cotidianas. Yo lo que creo es, también porque tengo la experiencia que fui haciendo en todos estos años, creo que es muy importante poder contar con un Congreso afín, que esté mirando las necesidades de nuestro pueblo y accionando, organizando, articulando con organizaciones para que eso pueda ser diferente. Y sí, creo que el problema central es la crisis de representación. O sea, no me quiero empezar a abrir ventanas porque hay un montón de instancias para pensarlo, pero sí, sin duda es un problema más profundo. Mónica, te agradecemos el tiempo con nosotros. Un abrazo grande. A ustedes, gracias. Hasta luego. Mónica Macha es diputada nacional, es candidata a senadora por la primera sección electoral por Fuerza Patria. Elecciones que van a ser el 7 de septiembre, planteando lo que nos cuesta a todos. Por ejemplo, le voy a preguntar a todos, es un jueguito que estuve haciendo yo con amigos míos. Por ejemplo, Bransen, ¿de qué sección electoral es, Rulo? Vos que sos vos debes ser uno de los tipos mejor informados de la Argentina. No, eso de las secciones electorales no. Está bien, pará. Bransen, vos estoy googleando. Supongo que la 8, que es la de... Bransen, la sexta. La sexta. No, pará. No, la 8 es La Plata, no es difícil. Y bueno, y no es lejos de La Plata, Bransen. Rulo, estudia para la próxima. No cuando ustedes hablan de la tercera, primera, cuarta y qué sé yo, para mí están hablando de... Los cambios. Los cambios. Claro, la tercera boca. Está muy bien. Para, Bransen, ¿qué sección electoral es? No, ni idea, amigo. Bransen. Me declaro absolutamente. Se voy a tirar una que vos tenés que saber. Pará. Punta Indio, ¿de qué sección electoral es? No sé. Vos vas a Punta Indio siempre. No sé llegar con los ojos cerrados a Punta Indio, pero ni idea. Ustedes se van a sorprender. Bransen y Punta Indio son la tercera sección electoral. ¡Oh, qué sorpresa! Es enorme. Yo pensé que era quinta, novena o séptima, mira. Bueno, para Rulo. Si vos, que sos un tipo, ¿qué te quedó con La Plata? Vos naciste periodista. Vos vas por ruta 2. Te naciste periodista. Estás ahí en un lugar, ¿qué es esto? No, esto pertenece al partido de La Plata. Mira qué sorpresa, porque no iba para La Plata, voy por ruta 2. Y esto que ahora, y la que sigue, kilómetro 52, que es Bransen. Mira. Y vos me decís, ¿qué tiene que ver La Plata con Bransen? Que está a 4 kilómetros uno de otro. No, es tercera. Me decís, qué sé yo, tercera es la marcha de Pongo por la cuarta. No le gusta el juego al Rulo. No le hiciste calentar a Rulo. Lo que quiero decir es que, en realidad Rulo
¿Qué quiero decir? Que los ciudadanos no saben, probablemente te parás en Brance. Obvio que no saben. Y te parás en una esquina de Brance, te parás en la IPF de Brance. Che, escuchame, y le preguntás ahí a... Además es una zona rural, Brance. Hay algo peor. O sea, ¿qué tiene que ver Avellaneda, Lanús con Brance? Nada, por eso no hay una identidad en las secciones. No, pero hay algo peor. Andá a preguntarle a un ciudadano de Brance en quién lo representa en la legislatura provincial. ¿Quién conoce a su representante? Ese es un tema que probablemente termine impactando. Mónica acaba de decir recién que muchos dicen, che, no saben lo que van a votar, no saben si son unas PASO, porque la gente estaba acostumbrada. Iba, votaba a las PASO, elegía a los candidatos y después iba a la elección, ¿o no? Medio, esto estaba pasando desde el año 2011. Y agarraba la boleta larga y bueno, agarraba la boleta larga, elegía presidente, diputado, senador. O sea, estabas votando cosas que no tenías idea. Eso también pasaba, sí, ¿no? bueno, probablemente ahora pase lo mismo. ¿Por qué? ¿Vos pensás que va a cambiar? No, bueno. No creo que cambie mucho. Claro. Y además además hay otra cuestión. Vos vas a terminar votando en la boleta única papel, ¿no? Tildando tu candidato, pero vos vas a tildar al que va primero, o capaz que ponen a 1, 2 o 3 en la boleta, no sé, todavía no se terminó de configurar cómo va a ser la boleta, si van a poner un solo candidato, 2 candidatos o más, se calcula que van a poner 1, a lo sumo 2, y el resto vos no sabés quién va. No. Vas a poner, va a ser casi... Lo votaste igual. Y lo votaste, claro. Porque votás solamente a cabeza de lista, claro. Claramente. Bueno, quiero agradecer a todas las personas de la comunidad de la 530, porque no sé si se dieron cuenta que se está escuchando muy bien la radio. Hicimos una recaudación gracias al aporte de todos ustedes, se llegaron a los 26 millones de pesos para conseguir las reformas técnicas que la radio necesita. Vamos a ir mostrando a través de las redes los cambios que se están haciendo para seguir creciendo. Tenés que sumarte a la 530. También lo podés hacer haciendo un aporte por única vez a Radio AM530. Radio AM530, podés mandar el monto que quieras. Ahí estamos viendo, los que estén viendo en YouTube, ahí ven el trabajo y cómo se mejoró el equipo, cómo se mejoró la transmisión y demás. Y los que están escuchando en la radio se dan cuenta. Radio AM530 para un monto único por única vez, el monto que quieras, las veces que quieras. Y después, si querés suscribirte a m530somosradio.com, asociate o vas al banner que te lleva a la página de nuestra comunidad y elegí la suscripción que mejor se acerque a tus posibilidades. Y ahí tenés también un WhatsApp para poder comunicarte si tenés algún tipo de duda y demás. Pueden sumarse a M530, Somos Radio, a M530 Somos Radio. Es muy importante que ustedes nos vayan acompañando. Y además te quiero decir algo, estudia idiomas para toda tu vida en el CUDI. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés y muchos más. Curso de 2, 3 y 4 meses. Inscribite hasta el 20 de agosto en el cudi.edu.ar o llamando al 011 53 53 3000. Por ejemplo, Rulini se anotó en chino. Mirá. En chino mandarín. Sí. ¿En serio? Porque Ruló, si viaja a China, para mí Ruló, imagínate. Vamos a mandar el Rulo, si viajamos a China, por ejemplo, bajamos todo en la comitiva, lo mandamos a Rulo adelante como el patriarca, ¿no? Y tiene que saber decir buen día, buenas tardes. Gracias. ¿Cómo salió Boca? ¿No? El bar donde estaba, por ejemplo. El bar donde. ¿Qué? Claramente. Inscribiste hasta el 20 de agosto en cuy.edu.ar o llamando al 11 53 53 3000. ¿Quién fue al CUI? Fíjate. ¿Quién fue? Bom dia a todos. Primeira coisa, o que falou Felipe, meu português não melhorou no tempo. Portuñol estou aqui, mas uma certa impressão já ver a coletiva todo lotado. Já começamos o primeiro passo. Antes no está bien, Igual lo prefiero a Subeldía. Subeldía el ítalo portugués, Eso por hacer los dos cursos juntos, le paso. Imagínese você. Primo paso. En mi lugar. ¿Qué puedo saber yo de esa situación? Este merece ser técnico de Boca. De esa situación. No sé ni de qué estamos hablando. Si este no es técnico de Boca, yo ya no entiendo más nada. Yo no sé ni lo que estamos hablando. ¿Qué sé yo? Yo no sé lo que estamos hablando. Es una muy buena... ¿Qué puedo saber? En un examen. ¿Qué puedo saber? Todavía no lo sabe. No, el profesor Viñequi también fue al CUI, ¿En serio? No fue. No fue. Certificados y diplomas UBA, Sexo teocrático distrito natural y appoggiato du fatto. Muy bien, está muy bien. Momento Appoggiato. Está muy bien, le falta un poquitito de pronunciación, por eso necesita un poco. No, lo que le sobra pronunciación. Recordá que ECAS
abrió uno de los mejores abastos. Conocelo y chequea todas las ofertas. Abasto La Matanza, San Justo, Monseñor Bufano, 2200, en la esquina. Va de nuestra parte. Atención, en un momento donde está entrando tomate de afuera y en el norte se tira porque no se vende, se viene el tomatazo. Bien. Hoy y mañana tomate perita al kilo 650 pesos. También morrones a 1750 pesos. Qué bien el morrón, Sí. Qué bien el morrón. Sí. Fruto noble. En serio, el morrón. Morrón para mí es muy bueno a la parrilla, lo abrís, lo calás y le pones un quesito. Sí. En serio, le pones un quesito y un huevo. Eso me decían que lo hacía el Negro Olmedo. No sé, yo lo repito. Me decían que el Negro Olmedo cuando hacía asados, su especialidad, entre otras cosas, era eso. Agarraba el morrón, lo calaba, queso y un huevito. Pizza de jamón y morrones, me va. Sí. Nos dimos cuenta. El profesor, bueno, y a propósito del profesor, Naní Cocina Armenia. Bien. ¿Hace mucho que no vas a Naní? Desde que fui con ustedes. Desde que fuimos, qué bien que la pasamos, Qué bien que la pasamos. Naní Cocina Armenia, Gurruchaga, esquina Jufrén. Martes asado por la noche, hoy está cerrado, así que hoy descartalo. Pero de martes asado, martes a domingo, al mediodía, antes si querés reservá, @Nani Cocina Armenia, elaboración artesanal, espectacular, se come rico, se come sabroso, a un precio súper justo, te atienden de primera, andá de nuestra parte y vas a recibir una atención. Cuando volvamos de la tanda estará el doctor Fabregat con... Hablando de la serie de Aníbal Gordon en Netflix. Muy bien. Bueno, ya volvemos, pequeña pausa, la primera, le metimos pim, pum, pam, Sí, todo derecho. 1 hora, 12 minutos. Ritmo, color y primavera, dale. Siempre el sol, con Daniel Tonietti. No te la pierdas, campeón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom o presenciales. Inscribite hasta el 20 de agosto en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Este invierno viví unas vacaciones diferentes en lo alto de las sierras de Tandil. En Posta Natural te esperan confort, relax y diversión en un entorno único. Alojamientos de lujo entre la privacidad de nuestros aparts y el servicio exclusivo de nuestro hotel. Spa, piscinas climatizadas y masajes para desconectar del mundo. Deportes y actividades recreativas para toda la familia. Degustación de gin, gastronomía de primer nivel y mucho más para que vivas un invierno inolvidable. En pareja, en familia o con amigos. Este invierno, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora al 2494 3807 39. Más información en postanatural.com.ar. En Avellaneda no paramos. Tenemos más de 300 obras en ejecución. Construimos y ampliamos escuelas, clubes, polideportivos, plazas y espacios culturales. Creemos en un Estado presente que le brinde un futuro mejor a su comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma
AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Somos radio. Somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Hizo streaming submarino. En este momento 37.809 personas estamos, porque yo lo puse acá mirando el fondo del mar, la investigación del CONICET. El fin de semana. Pregunta, lo que se está viendo no es un loop. No, imágenes anteriores, es momento actual. Ao vivo están descendiendo frente a Mar del Plata con un cañón. Ahí estamos viéndolo. Ahí está, mirá. A ver, está. De repente van medio rorra lo que vemos. De repente van encontrando cosas. Esto es el vivo. Fondo del mar. 3.000, ahí es el 3.699 metros en este preciso momento. Es Argentina eso, ¿eh? Van descendiendo frente a Mar del Plata. Es un cañón que está explorando cosas que nunca se vieron antes y van apareciendo bichos. Hay un pececito. Ahí está un pececito, mirá qué simpático que es. Sí, y los propios televidentes le van poniendo nombre. Por ejemplo, apareció uno que era un bichito así, violeta, y le pusieron Batatita. Se hizo viral, por ejemplo, Batatita triplicó en views al Gordo Dan. El invertebrado que estaba ahí, 80.000 vistas, el Gordo Dan. No me parece que le digas invertebrado al Gordo Dan. No le digas invertebrado, no, por favor. ¿Y Batatita cuál le pusieron? ¿Al bicho o al Gordo Dan? A los dos. Después apareció una estrella de mar. Sí. Que le pusieron la estrella culona, la estrella de mar medio morada, no porque sé si tenía una joroba. Claro. Apareció un calamar que tenía como un cosito arriba, le pusieron el calamar. Bueno, esto es un fenómeno nacional, como decíamos, después de una interrupción del domingo empezó a medio aspiradora, ¿no? Sí. Tiene distintos instrumentos. Esa es una aspiradora, después otros que tienen eso se hace de brazo mecánico. Se controla vía remota, ¿no? Se controla vía remota. No es que hay un señor o una señora 3.600. Se ajustó. No, es un robot que tiene distintos instrumentos. Estamos viendo imágenes en este momento de. Por momentos tiene un brazo que agarra cosas y se las lleva. Bueno, esto, según explicaban los investigadores, va a dar para por lo menos 10 o 15 años de investigación sobre este lugar que nunca había sido explorado en la historia de la humanidad. Nunca habían llegado a 3.700 metros frente a Mar del Plata. ¿Con ese aparatito llegaron? Sí. Ese aparatito sí está en el lugar. Sí. Ahora. Con la camarita. Claro. Con la camarita y el aparatito para poder extraer muestras. No me quiero poner conspiranoico, pero esto lo podés armar en la pileta de comunicaciones. Pero está transmitiendo. No me quiero poner conspiranoico. Pará, que estamos preguntando. Y es una investigación de científicos del CONICET que lo están haciendo con una fundación inglesa que todos los años pone a disposición esto de algún grupo de investigación del mundo. En este caso ganaron los científicos del CONICET. Rorra, eso. ¿Qué es eso? Claro. Me parece un caracol, ¿no? Sí, ahora, te voy a decir un dato ¿Y más. Eso, que eso en YouTube se puede ver? Entras al YouTube y el dato adicional es el chat de YouTube, que es una fiesta. Es una fiesta con cada cosa que aparece. Yo te cuento algo. Desde que empezaste a hablar, subieron 600 personas la transmisión. No, es infernal. En este momento 38.000, casi 38.000. El sábado había 82.000 personas. Es un influencer. Claro. Es el streaming más visto de la Argentina. Por mucho. Sí. Bueno, esto se da en un contexto muy difícil, el CONICET. De hecho, cada tanto, además esto tiene audio, Dani. Los científicos van contando lo que ven, se lo cuentan a la gente que lo está mirando y además cada tanto cuentan un poco cuál es su realidad. Porque estos se llevan
este material para investigar, pero tienen que tener cómo investigarlo. Porque vos te llevas esa muestra y necesitas personal, material, dinero. Bueno, los científicos del CONICET en este contexto y para aprovechar un poco el éxito del streaming van a hacer una protesta de 2 días esta semana, 6 y 7 de agosto, que va a tener paro, va a tener ruidazos y va a tener su epicentro en el polo científico de Palermo. Y los memes que aparecían. Los memes, el cartelito, el salario de los docentes. Salario docente en el fondo del mar. Claro. Sí. Bueno, el contexto, para que tengamos en claro, estos científicos que están ahí, que estudiaron, hicieron su carrera de grado, su beca doctoral, su beca postdoctoral, se graduaron y son investigadores de CONICET, cobran en promedio entre 1,5 millones de pesos y 1.600.000 pesos. Después de 15 años de trabajo y de carrera en CONICET, una carrera recontra meritocrática, creo que no hay ninguna tan meritocrática. No sé si en el sector privado existirá algo así, en el sector público seguro que no. Estoy seguro que en el sector privado tampoco. Tenés que rendir examen cada 2 años, además de conseguir todas las graduaciones que te decía, carrera de grado, carrera de posgrado, postdoctorado y evaluación de cada proyecto de investigación. Estos científicos que están ahí, internados 15 días, cobran más o menos 1,5 millones de pesos. ¿Sabés cuánto cobran los becarios doctorales de CONICET? Que son los que van a tener que trabajar con esto, que además el gobierno cerró la carrera, que ya ni siquiera están ingresando, entre 950.000 y 1 millón de pesos. ¿Es dedicación exclusiva? No. Dedicación exclusiva. Todo lo que te estoy diciendo es dedicación exclusiva. O sea, no pueden hacer ninguna otra cosa. Y 1,5 millones, 900 lucas, nadie. No. Imagínate, además, gente que se dedicó 10, 15 años a estudiar. El personal de apoyo, que tampoco puede hacer otra cosa más que estar, por ejemplo, con los instrumentos y mantener todo esto que están sacando desde el fondo del mar, cobra en promedio 900.000 pesos. Bueno, ¿qué pasó desde que asumió Javier Gerardo Milei? Se perdieron 5,4% de los puestos de trabajo en investigación en Argentina. En buena medida porque se van a trabajar a otro lugar donde les paguen mejor, y en buena medida porque necesitan tener algún ingreso adicional y CONICET no se lo permite. Entonces empiezan a migrar a otras áreas. Esto además es peor todavía en las ciencias sociales. En las ciencias duras más o menos logran conseguir, por ejemplo acá, apoyo internacional para poder hacer esto y tener material para investigación, que no sabemos quién lo manda a investigar porque no entran más becarios. Por lo tanto, no sabemos quién va a poder investigar todo esto que se llevan. Desde que asumió Milei, y este me parece el dato más contundente, el ataque al sector público fue unánime en todos los sectores, en todas las actividades, y en la investigación implicó una reducción del sueldo del 35%. Hoy ganan 35% menos, en términos reales, 35% menos de lo que ganaban en diciembre de 2023. Este es el contexto en el que estos científicos están investigando. Además, el año ese, destruir eso es tan fácil, ¿no? Porque de hecho Milei lo pudo hacer en meses, ¿no? Pero después reconstruir eso, ¿no? Para que vuelvan a volver los científicos, vuelvan a trabajar, financiar el conocimiento que se pierde, ¿no? Y es que aparte es una cantidad de recursos que el Estado destinó para formar a todos estos científicos que los perdés. Un Estado que antes ponía satélites en órbita, ¿no? Y ahora está... ¿Por qué va a ser el paro ahora? Miércoles y jueves, 6 y 7, porque se van a conocer los resultados de los nuevos de los nuevos concursos de CONICET. Ya el año pasado se concursó y no ingresó nadie. Por más que ganes el concurso, no te nombran. Como hay los resultados de un nuevo concurso, van a ir a protestar, a poner en evidencia un poco la situación de los científicos argentinos en el marco de lo que es, bueno, el streaming más visto de la Argentina. Muy bien. El hit entonces es Batatita. Batatita, el calamar con jopo y la estrella culona. Por ahora los tres más. Muy bien. Y una catarata de memes. Y tiene una lista de playlists además. Una lista de Spotify. Una playlist de Spotify. Que la podemos buscar como. Creo que se llama. Después buscarlo y comentarlo, por favor. Demos la precisión. Me interesa. Te voy a decir porque le ponen banda de sonido a esto, ¿no? Sí. Le ponen, claro. Con música. O habla alguien o hay sola. Te voy a decir una cosa más que es muy fuerte. La cantidad de nenes que están diciendo qué tengo que estudiar para poder ser biólogo marino, para poder estar haciendo eso, es fenomenal. Bajo el mar argentino se llama. Bajo el mar y entre. Pero es oficial. Es una playlist oficial de Spotify. Bajo el mar argentino. Sí. Perfecto. La voy a buscar y la voy a seguir. Bueno, ¿querés desconectarte y vivir una experiencia única en plena naturaleza, Rulo? Sí. Atención a vos. Postanatural.com.ar. Próximamente hay una versión
que circula que Rulo Datauer se iría a Tandil. Atención, Tandil, preparen para la visita de Rulo Datauer. Una gira. A pesar de que va a descansar. No es gira. Va a descansar. No la tosiguéis. No la tosiguéis, claramente. Posta Natural, en lo alto de las sierras de Tandil. Te espera con vistas impresionantes, el mejor confort, disfrutar de la privacidad, comodidad de sus apart en la sierra o vivir la elegancia y el servicio exclusivo de su hotel. No sé qué preferís, Rulo. Si vas a ir al apart o al hotel. Para mí te veo más en el apart. No sé por qué, pero te veo más en el apart. Relájate en su spa, disfrutar del circuito de aguas, fría, caliente, tibia, piscinas, divertite en sus canchas de tenis. ¿Cómo estás para volver al tenis? Y estoy ansioso. Fútbol y gimnasio. Y también tenés gran gastronomía, un restaurante y una bodega. También. Una bodega. Eso también. Para disfrutar en familia, en pareja o con amigos. Una gran salida. Y Tandil además es un lugar que queremos mucho. Próximamente va a venir acá a nuestro programa Rogelio Iparraguirre, candidato a concejal de Fuerza Patria de Tandil, el que hace un gran, además, pastel de papa. Pastel de papa. Tremendo. El mejor pastel de papa que hemos comido en nuestra vida. Realmente sí. ¿Tanto? No sabes lo que es. Si te gusta el pastel de papas, Sí, naciste, es antes y después del pastel de papa. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo prepara? ¿Cómo lo hace? Porque básicamente no utiliza carne molida, carne picada, sino que utiliza la brasea la carne. Desmechada. O sea, la carne desmechada. No sé lo que es. Como la empanada cortada a cuchillo, una cosa así. No, más desmechada. Mucho más desmechada. Se deshace en fibras. Estoy tratando de entender, no me está dando hambre. Reservá ahora y descubrí un lugar que te va a enamorar. Posta Natural. Postanatural.com.ar. De nuestra parte van a recibir alguna atención y además es espectacular. Tenés un montón de descuentos por tarjeta de crédito, cuenta de DNI, la mar en coche y demás. Pero andá de nuestra parte, a Posta Natural, mencioná que venís de nuestra parte. 11:28. Cuando volvamos, el profesor Sergio Daniel Vinieski estará con... Hoy es el Día del Panadero, hablaremos de los panaderos argentinos. Panadero, bien. La historia de los panaderos. La historia de los panaderos. Vas a contar lo de los anarquistas, por supuesto, de la medialuna, del vigilante, de la bola de fraile, del suegro de novia. Los sacramentos. Los sacramentos. La primer panadería argentina. Muy de izquierda. Por supuesto. Muy de izquierda. Pará. Y hablando de panadería, podés probar la mejor pastelería italiana y porteña en Buenos Aires. Te la dejo para cuando te lo dejo a vos. Y se viene, además, Eduardo Aníbal Fabregat con la serie de Aníbal Gordon y la AAA en Netflix. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Avellaneda no paramos. Tenemos más de 300 obras en ejecución. Construimos y ampliamos escuelas, clubes, polideportivos, plazas y espacios culturales. Creemos en un Estado presente que le brinde un futuro mejor a su comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom o presenciales. Inscribite hasta el 20 de agosto en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Andrea Recupero está en AM530. Vamos a recibir ahora a José Ignacio de Mendiguren, el vasco de Mendiguren, empresario textil,
dirigente de la Unión Industrial Argentina, ex ministro de Producción de la Nación. Este modelo, jugado a la especulación financiera y al carry trade, destruye a la Argentina productiva, la que genera los dólares, la que genera el empleo. Ahora, esto nuevo, no, ya no vivimos. A las 18, la vuelta completa en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Esa musiquita, nos va a dar hambre la columna del profe, me da un poco de miedo. Puede ser que nos dé hambre. Yo ya, además ya vengo con hambre, así que... Cuidado con las harinas. 4 de agosto, Día del Panadero. Día del Panadero. Entonces uno se pregunta inmediatamente por qué el 4 de agosto es el Día del Panadero. ¿Por qué? Gracias, chicos. Es una celebración. No tengo idea. Bien, gracias. ¿Qué sé yo? Es una celebración bien argentina que se remonta a 1887, imagínense que es un tiempito, ¿no? 1887, cuando surgió la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos. 1887, un sindicato revolucionario porque lo hicieron los anarquistas, y bajo la influencia de tipos italianos, la mayoría, como por ejemplo Enrico Malatesta, empezaron con las protestas porque trabajaban más de 10 horas por día, los salarios eran muy bajos. Qué casualidad. Caramba, qué coincidencia. Sueldos. ¿Potencia mundial ahí? Éramos la primera potencia mundial. Sí. Eran los sueldos miserables y encima era el boom de la urbanización. Buenos Aires estaba creciendo a un nivel increíble y cada vez había más panaderías. Y por lo tanto, a los 6 meses de haber fundado esto, ya hacen su primera huelga en 1888. Primera huelga que vino con movilización callejera. ¿Y qué pasaba cuando había una movilización callejera? Venía la policía y los reprimía, y los reprimió duramente, y entonces agregaron a la protesta callejera y a la huelga una especie de protesta gastronómica que consistió en hacer facturas alusivas a la política de lo que estaban sufriendo, a la represión. Y ahí surge, entre otras cosas, por ejemplo, los vigilantes. ¿En alusión a quién? A los policías. Mirá. Aparecen los cañoncitos. Aburrida, la factura vigilante para mí es de las más aburridas. Puede ser. Sí. El cañoncito. Cañoncito. No, cañoncito banca. El cañoncito banca. Cañoncito alusión a los militares. Sí. Las bolas de fraile para tomarle el pelo al clero. Sí. El suspiro de monja, que es parecido. No sé cuál es. Es parecido a la bola de fraile, pero más chiquita. Yo pensé que estoy buscando. Me estás jodiendo. Yo pensé que era la misma. No, es más chiquita. Y además aparece, por supuesto, el sacramento. Los sacramentos también en alusiones al clero. Todo esto para burlarse, pero al mismo tiempo instalando algo en la cultura popular que sigue hasta el día de hoy. Claro. Instalaron eso, mucha gente se la pasó la vida pidiendo bola de fraile sin saber por qué se llamaba así. Panaldita, panaldito, panaldita. Ok. Ha vuelto Solar. Volvió Silvio. Volvió Silvio. ¿Puede ser que los suspiros de monja tengan un nombre alternativo? Por ejemplo. ¿Pedos de monja puede ser? Es una pregunta... Vuelve Soler. No hice una especialización en este tema, simplemente estoy diciendo lo que sé. Y lo que sé es que... Exacto. Sí. Ahora, ¿cuál es la situación actual de este sindicato, de este gremio? Sí. Según la Cámara de Industriales Paneros, CIPAN,
la venta de pan desde que asumió el gobierno de Javier Milei cayó un 50%. De pan. De pan, estamos hablando de pan. Cuando te hablan de la macro y te dicen la macro está todo bien, bueno, pero fíjense en la micro porque la gente no puede comprar pan. Pan, yerba, leche, claro, ahí está la... Ahí fíjense, desde fines del 2023 ya llevan cerradas 1.400 panaderías en toda la Argentina. 1.400 panaderías, muchachos, cerraron. En todo el país no es un artículo de lujo. Y declaraciones de muchos panaderos, dice, la gente viene y dice, dame un pancito o lo que me alcance con esta plata. Le muestra la plata que tiene y dice, dame lo que me alcance de pan con esta plata. Y también cuentan que estamos vendiendo facturas viejas a bajo costo. Te dicen, bueno, tengo una promoción. Está generalizado eso, en todos lados. En todos lados. Acá 2 cuadras lo ve. Vieja quiere decir a partir de determinada hora. Claro. A partir de las, por ejemplo, 19 o 20 horas, 50% claro. Más barato. Acá en la calle Paraná, acá 3 cuadras lo vi. Así estamos, ¿no? Sí. Con este producto. Sí. Raúl Santo André, que es el presidente de la Federación Industrial Panaderil, dice que las ventas llevan 16 meses consecutivos de baja. 16 meses consecutivos de baja. Bien, ese es el contexto. Sí. Ahora, la panadería más antigua de la Argentina... A ver... se llama la panadería de Luca, que está en Luján. Está en Luján. Y en un cartel de esa panadería dice, fundada en 1875. Con una cuenta sencilla uno se da cuenta que cuánto tiene. Tiene 150 años. 150 años tiene esta panadería. Cuando la hicieron, cuando construyeron esta panadería, cuando la fundaron, todavía no se había hecho la Basílica de Luján. La Basílica de Luján está hecha en 1887. Esta panadería está hecha 12 años antes que la Basílica de Luján. Puso una panadería y Luján era otra cosa. Lo que había sí era el cabildo, que ese es un cabildo. El verdadero sitio de peregrinación era la panadería. Sí. ¿No? Claro, la gente se iba hasta allá a buscar a los vigilantes. Pongamos una basílica a 2 cuadras de panadería. Aprovechemos que hay gente, ¿no? Lo más loco, ¿cómo cambió acá el clima? Y lo más loco es que es la 5ª generación familiar que maneja la panadería. Sigue siendo la misma familia la que maneja. De los de Luca. De los de Luca. Sí. Y hay millones de anécdotas. Imagínense en 150 años de historia las cosas que vieron pasar por ahí. Cuando se inauguró, Sarmiento estaba reemplazando a Nicolás Avellaneda en la presidencia. Sí. Y todavía no se había, bueno, ya eso lo dije. Y el señor don Ariel Luca puede ser uno de los precursores del delivery, porque le llevaba a Bartolomé Mitre el pan a la mañana, cuando Bartolomé Mitre se instalaba por unos días en Luján. También en 1975, este dato, ustedes lo juzgarán, en 1975, cuando se cumplieron 100 años, Mónica Candenberg, es decir, Mónica Mianovich, en el programa Mónica Presenta, se me acaban de caer cuántas décadas, Mónica Presenta, hizo un programa totalmente dedicado a la panadería como la panadería más antigua de América Latina. Y ellos, estos panaderos, por ejemplo, participaron en la batalla de 1880 cuando se federalizó Buenos Aires, tomaron partido por uno de los bandos y le daban el pan, le daban la factura, los alimentaban porque estaban con la causa. También participaron o tuvieron que esconderse cuando fueron los saqueos del 2001, tapiaron las ventanas y las puertas para no ser saqueados, por un tiempo estuvieron completamente cerrados, y tienen millones de historias más, está lleno de fotos, y uno ahí piensa, ya para cerrar esta columna, la cantidad de formas que se puede contar la historia argentina. Se la puede contar mirada desde un lado, mirada desde el otro, mirada de una panadería también. Muchas gracias, profe. Ya que estamos, ya que mencionó tantas facturas, y además pues me lo dejó Dani especialmente encargado, ¿podés probar alguna de todas estas delicias que acaba de mencionar, así como al pasar el señor Wisniewski? ¿Dónde? Es el Martinelli Café. Vino Carlo Contini desde Italia, que además estuvo acá, Carlo Contini, yo me lo perdí ese día. Y hizo una confluencia entre lo argento y lo italiano para que ustedes prueben los crepes, los cannoli, la focaccia, toda clase de delicias pasteleras en los locales de Malavia 1779, en Conde y Céspedes, en Colegiales, en Iberá y Ciudad de la Paz, en Núñez y en Honorio, Pueyrredón y Planes. Bien. En Caballito es un gran plan, por ejemplo,
acercarse a Martinelli. Un saludo a los trabajadores panaderos. Pero ¿no? por supuesto, le mandamos un gran abrazo. Nosotros acá también disfrutamos las delicias del topo, ¿no? No nos olvidemos de los churros del topo, que también entran dentro de esa... Son de la familia. No sé si son de la familia Carlo Contini, pero de la familia pero digo, la factura de los churros. Claramente. Sí, acá pregunta un oyente, Raúl de Neuquén, nos pide que repitamos la dirección donde hoy se proyecta No Other Land. Les recuerdo de esta película sobre la limpieza étnica que está llevando a cabo el Estado de Israel en Palestina. La dirección es Irigoyen, Hipólito Irigoyen, 1909, primer piso. Hoy a las 18 horas está esta función de No Other Land, repito, un documental, ganó el Oscar al mejor documental, ganó en Berlín al mejor documental, toca un tema muy sensible y está hecho por israelíes y palestinos, o sea, porque hay israelíes que están en contra de este genocidio, y son cada vez más. Se están expresando cada vez más. Bueno, invita... ¿A qué hora es eso? A las 18 horas. Repito, Hipólito Yrigoyen, 1909, primer piso. Invita a Liberarte y Peronismo de la Soberanía. Esta función de No Other Land, hoy 4 de agosto. Bueno, muy bien. Poneme Morbo y Mambo, que les quiero contar un par de cosas. Vamos. Está siempre de fondo el debate, esto lo mencionamos hace un ratito, ¿qué pasa cuando el contar tus historias, por obra y gracia de la devastación que está llevando a cabo el gobierno nacional con el Instituto Nacional de Cine y con todas las formas y herramientas de impulso del cine argentino? Bueno, ¿qué pasa cuando el relato de tus historias queda en manos de las plataformas que se interesan por la calidad técnica de los profesionales que trabajan en Argentina y por la abundancia de historias que tenemos aquí? Entonces, claro, pasa esto. El Eternauta ha sido un exitazo en Netflix. Esto redobla el interés que tiene la plataforma en producciones argentinas, y además hay mucha gente que está necesitando laburar y con las puertas cerradas en su país. Bueno, las ofertas de las plataformas son claramente una salida laboral. Con lo cual, en otro momento hubiera resultado extrañísimo que una multinacional como Netflix anunciara una serie sobre un personaje tan de la historia argentina, e incluso ya cuando estamos entrando, ¿no?, en historias ya bien individualizadas de lo que es la macro historia argentina, la dictadura, el dispositivo de terrorismo de Estado. Empieza a entrar en lo fino, y entrar en lo fino es entrar a contar la historia de personajes siniestros que han tenido que ver en la previa del golpe, como Aníbal Gordon, el tipo que estuvo detrás de la Alianza Anticomunista Argentina, los primeros grupos, las primeras patotas que empezaron a chupar gente y a hacer su propio y retorcido sentido de justicia en su lucha contra el comunismo. Y por suerte, detrás de este proyecto, que lo lleva a cabo Netflix, pero traen como director de esta serie, que va a tener 6 episodios, todavía no tiene fecha de estreno, a Pablo Trapero, un tipo que es un nombre muy importante para el cine argentino en el cambio de siglo. Recordamos, Pablo Trapero, director de Mundo Grúa, una de las películas que inaugura lo que se llamó Nuevo Cine Argentino. Bueno, toda la cuestión de etiquetas, después cada uno hará lo que quiera con ello. Pero estamos hablando del realizador de Mundo Grúa, del bonaerense, Leonera, Carancho, El Clan, la película sobre el clan Pucho. Un tipo que va a saber tener la ha tenido, pues esto está en producción, la sensibilidad para contar una historia de estas características, a pesar de que sea para una gran plataforma como Netflix. Y además cuenta con el protagónico de Rodrigo de la Serna, un tipo que a esta altura ya decís, está para ser hasta de Ray Charles, está para ser un tipo que nada que ver con él, porque ha hecho al Papa Francisco,
el rol que lo convirtió casi en estrella internacional por La Casa de Papel, haciendo de Palermo, y que ahora estará en la piel de Aníbal Gordon y la banda que se dedicó a secuestros de toda clase y apretadas y a crímenes, primero como criminal común y después como integrante de este supuesto comando que venía a limpiar a la Argentina del comunismo. Con lo cual, sí, detrás está una gran plataforma, pero también están nombres que a uno le dan confianza en cuanto a cómo van a relatar este episodio que es, repito, la previa de lo que fue el gran esquema represivo de la República Argentina entre 1976 y 1983. Viene muy bien para contrarrestar todo el discurso de Agustín Laje y todo eso, ¿no? De que había violencia de izquierda. Claro, bueno, que quede claro que no hubo una guerra, que hubo un Estado que empezó a tomar las acciones que deberían corresponderle a otros poderes, pues sí, bueno, si alguien comete un crimen, ¿no? Que existía un poder judicial, etcétera, etcétera, cosa en la cual esta gente se cagó olímpicamente. Además, Gordon después tuvo, además de esa previa de la AAA, tuvo un rol importante ya en el esquema represivo de los militares, ¿no? De Automotores Orletti. Bueno, una historia que es interesante de contar, que quizá a un espectador de algún otro país del mundo le resulte demasiado específica, demasiado argentina, aunque cuántas veces uno termina viendo acá, qué sé yo, los policiales nórdicos no tienen nada que ver con nosotros y sin embargo te producen atracción e interés, con lo cual habrá un público para esto y también, bueno, una sana y saludable tendencia a que la historia argentina y los matices, como bien decís, profe, los matices y la necesaria otra campana que hay que dar cuando estamos en manos de un gobierno que ya negacionismo es poco, es reivindicación de la dictadura, ¿no? La vicepresidenta con la cual algunos están fascinados es una vindicadora, ¿no? No es que dice que eso no sucedió, dice sí sucedió y estuvo bien, ¿no? Entonces es muy, realmente, a pesar de todo lo que se puede decir de la extranjerización de nuestras formas de narración de historias, mantener esto en el candelero y mostrarlo en una pantalla y mostrar lo que fue el terrorismo de Estado y cómo se originó, es una forma también de tratar de poner un poco de balance en esta realidad que nos tiene como mínimo angustiados. No hay fecha todavía de estreno, tampoco dieron a conocer un título. Quizá el título pueda ser el del libro en el que se basa, pues se va a basar en la muy buena biografía que realizó Marcelo Larraqui, que se llamó Gordon, y no es mal título. ¿Sabes cómo le pondría yo? ¿Cómo le pondría? Flash Gordon. No, profe, no. ¿Era necesario? No era necesario. Te puedo aportar una cosa. Sí, el otro día me favor. junté con un amigo que trabaja en temas de producción y me decía que en el último año él tenía trabajo frecuentemente, era productor independiente. En el último año no le salió nada. Nada, ¿no? Que está paralizada, bueno, por cuestiones obvias, todo lo que tiene que ver con la producción vinculado al Inca, que por el precio del dólar antes venían muchos a producir en Argentina porque era relativamente barato y con muy buena calidad, y ahora está muy caro, entonces no solo no viene nadie a producir en Argentina, sino que los que producen de Argentina se van a producir a otro lado porque les resulta sensiblemente más barato que producir acá por el tipo de cambio. En Uruguay que te ofrecen además exenciones impositivas y se está mudando mucho. Hubo en el último par de meses hay toda una movida por parte de algunos gobernadores que les está interesando impulsar sus propias exenciones para que se traslade producción. Lo que en algún momento hicieron los Rodríguez A, ¿te acordás? ¿no? En ese en la punta faraónico proyecto. Esto sucedió en el cine y en la música, con la Casa de la Música, que tiene uno de los mejores estudios de grabación de Latinoamérica. Todavía está ahí, en Villa Mercedes. Entonces como que se está viendo, bueno, a ver, ofrezcámosle una exención impositiva, igual, ¿no? Los gobernadores que están con algunos problemitas Pasa que de caja. es muy difícil competir por el tipo de cambio. No, claro. Te salía la mitad hacerlo, Claro. incluso en países de la región. Es más, me decía, no solo que no viene nadie, antes venían muchos porque era competitivo, sino que los pocos que filman acá se van a hacer afuera. Claro. Y filman, no te digo ya series, sino hasta las publicidades afuera. Entonces, para los que están laburando en eso en Argentina,
se está haciendo muy difícil, y me decía que mucha gente especializada de la industria audiovisual está hoy manejando Uber, por ejemplo, como para salir del país. Porque además pensar en el mercado interno, digo, dejó de existir la búsqueda de material para canales como Encuentro, Paca Paca, Deportv se llamaba así. Sí. Entonces eso también te cerró puertas, no solamente la producción, la gran producción internacional a la que podías acceder. En Argentina se producía, con el kirchnerismo hubo ocupación plena para el sector audiovisual, o casi plena, digo, todo, es lo que decís vos, Jorge. Se laburaba, laburaban todos, los técnicos, los creadores, los que eran guionistas, directores, todos los showrunners y todo eso, pero para la gran industria, para todos los laburantes de la industria, bueno, se cerró también todo eso, el mercado interno. El cierre de Telam también cerró una unidad audiovisual que laburaba en Telam, elaborando informes, y todo eso también son laburantes, son cámaras, son sonidistas, son iluminadores. Entonces tenés una situación internacional en la que por el dólar ya no sale barato producir en Argentina, un mercado interno absolutamente cerrado, un montón de puertas que se te cerraron, y sí sucede esto. El tipo que laburaba de sonidista tiene que salir a manejar un Uber o a pedalear, ¿no? La moto que usaba para trasladarse a las locaciones ahora la usa para llevar pizzas. Bueno, esta es la libertad de mercado que nos vinieron a vender estos muñecos. Bueno, ya se anunció la fecha de estreno de Gordon. Ya le pusimos título, le pusimos Gordon, ya está. Netflix, cualquier cosa pasá por acá y dejanos un 10, el Gordon, ¿no? Dan. Claro, exactamente. Bueno, 11:52, lo tenemos a Pipo por ahí, no lo pudimos encontrar. Y bueno, es lo que pasa. Bueno, yo aprovecho y le agradezco a Café Bantú, por el café de cada mañana, por los cafés de cada mañana, lo hemos dicho N veces. Acá hay gente que viene a tomar café nomás. Viene, se toma un café, claro. ¿Estás confesando algo? Ustedes lo pueden tener en su casa. No, yo acá vengo no solo por el Bantú, pero el Bantú es una gran invitación. Los churros. Los churros también. El Bantú y los churros. El Bantú y los vienen por el Bantú y los churros. Bueno, en cafebantú.com.ar ustedes pueden encontrar la manera para probarlo en vuestra casa y en la oficina, con café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Y hablando de recomendaciones, y aprovechando que ha vuelto el señor Silvio Soler, lo he dicho al aire la semana pasada, que vos seguramente no estabas escuchando, porque en las vacaciones. Pero vuelvo a hacer el agradecimiento público al señor Silvio Soler, que se dio una hora de su show radial TDK, para que los martes por la noche, o sea, la trasnoche del martes, la madrugada del miércoles, mañana arranca una nueva etapa de Radio Caníbal, mi propio show radial, aquí en la M530, y el señor Silvio Soler tuvo la deferencia de laburar media hora menos. Ciclo, no, te das cuenta. Pero te das cuenta, Silvio, qué mala es la gente. No, igualmente gracias. Gracias, ciclo que por supuesto también recomendamos, TDK, el señor sabe una bocha de música. TDK de cromo. Claro, además es un gran nombre para un programa de radio, TDK. De paso, si hay alguien escuchando que tiene que tomar el subte, que se apure. ¿Por qué? Porque entre la 1 y las 3 hay paro en todas las líneas de subte. Falleció otro trabajador a causa del asbesto. Claro. Y para visibilizar la situación van a parar todas las líneas. Si alguno tiene que viajar, que le meta antes de la 1 o que ya tenga en cuenta que tiene que volver. Claro, tiene que volver después de las 3 porque si no. Porque es que la cantidad de veces que hemos hablado acá con representantes de los gremios, no se puede naturalizar el hecho de que, si hay asbesto, un día lo vamos a sacar. Y la situación continúa. Esto está en riesgo. Los laburantes en primer lugar, que son los que más horas pasan en líneas de subterráneos contaminadas de asbesto, pero también la población en general. Tal cual. Todos viajan en subte, o todos los habitantes de esta ciudad, tarde o temprano, en algún momento, toman el subte. Y está como naturalizado, que siempre Emova, antes Metrovías, ahora, ¿no? Claro, que está demostrado, no es que alguien dice, che, me parece que hay asbesto, se hicieron las mediciones, está reconocido, hasta Metrovías en su momento, Emova reconoce que hay asbesto, y dice, bueno, sí, lo vamos a sacar. Bueno, sacalo, macho, se está muriendo la gente. Sí, y ya que estamos hablando del gobierno porteño, cáncer, ¿no? Aclaremos por claro, no es que hay problemas respiratorios. Murió otro laburante que venía afectado de cáncer por esto, murió este fin de semana, ¿no? Y ya que estamos hablando del gobierno porteño,
anunció Jorge Macri que le va a aplicar multas de hasta 900.000 pesos a quienes se encuentren revolviendo la basura. Yo no sé si esto es estupidez, simple estupidez, o es parte de la campaña, ¿no? Sí, no, de campaña, ya Rodrigo Marra hizo esa porquería y nos sacó un Ramiro, Rodrigo es el hermano. RM ya hizo ese tipo de comentarios y nos sacó un voto. Déjense joder con eso. Que me acuerdo que aparte en algún momento alguien con cierto tino le dijo, pero ¿cómo le vas a poner una multa a alguien que está revolviendo la basura porque no puede llegar a poner un plato de comida en su casa todos los días? ¿De qué multa me estás hablando? Bueno, lo anunciaron hoy con bombos y platillos. Habrá abierto los ojitos y diciendo, ¿qué tiene de malo ahora? Claro. Bueno, lo anunciaron con bombos y platillos hace un rato, imagino que tiene que ver con el inicio ya de la campaña de Jorge Macri para octubre, obvio, ¿no? Recordemos que en la ciudad además se han implementado unos supuestos containers anti-vandalismo lo llamaron. Sí. Para evitar que lo que era habitual, que veías a la gente con el gancho, con un alambre, un fierro con un gancho para asomarse. O sea, tengamos conciencia de lo que estamos diciendo. Una persona que anda con un gancho para ver que puede pescar en un container de basura. Hay algún funcionario porteño que pensó, a ver, ¿cómo lo puedo cagar a ese tipo? ¿Cómo puedo evitar que una persona rescate algo que le sirva en un container de basura? Pensemos, o sea, la cabeza de esa persona que dijo... No se le ocurre pensar que esté mejor, sino que deje de revolver la basura. ¿Cómo puedo impedirle que ni siquiera acceda a esa acción desesperada de estar tratando de pescar algo que le sirva con un fierro? Se está metiendo en la basura. ¿Cómo hago para evitar que se meta en vez de decir... démosle algo para que tenga dignidad? Compraron seguramente por una cantidad de guita que no quiero ni enterarme. Además que hicieron flor de negocio. Contrataron 10 consultoras. Los containers antivandalismo, que cuál fue además su efecto inmediato. Nadie puede tirar basura en ellos, porque están hechos tan para joderle el ingreso. Entonces te ves estos containers antivandalismo rodeados de basura. Que además permanece horas y horas y horas, ¿no? Entonces, bueno, Jorge Macri estará feliz en su campaña pobreza, que para él la campaña antipobreza es eliminar de la faz de la tierra a los pobres, ¿no? Conseguir que tengan una vida mejor y convertir además en perseguidos, ¿no? En perseguir policialmente y con multas a gente que está desesperada. ¿Y a dónde le va a llegar la multa? Claro, además ¿cuánto van a recaudar? Es como un gran delirio. ¿Viste qué decir? Macrismo, no nos olvidemos, o sea, el mileísmo ha conseguido que el macrismo te parezca tibio, pero no hay que olvidar que ellos también fueron una manga de garcas que solo pensaron en joder al prójimo. Está lleno de macristas, ¿no? El mileísmo también. Claro, Milei llevó las cosas a tal nivel de salvajada que uno tiende a relativizar lo que fueron los Macri. Esta ciudad, la ciudad de Buenos Aires, lleva 20 años gobernada por el macrismo con todos los efectos que podés ver, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, porque Milei es un salvaje, no nos olvidemos que Macri y todos sus aliados y toda gente que ayudó a eso, también son capaces de esto, de ponerle una multa de 900.000 personas a un tipo que está revolviendo mucha gente orbitando alrededor, porque hasta hace poquito estaba medio de moda en campaña reconocer lo bien que gestionaba Larreta, y ahora están hablando de que Macri se vuelve a juntar con Larreta para tener un mileísmo sin gritos y sin insultos, ¿no? Es toda una gran comedia, o más bien una gran tragedia. Bueno, hora de irnos, señores. Dígale a Prince que agarre la guitarrita y se gane la vida, por favor, que no se vaya a revolver basura por ahí. Sí, que dice... Come on, ya. Muchas gracias, señor Rulo de la Torre. Muchas gracias, Jorge Duarte. Muchas gracias, Sergio Viseñez. Edu. En la operación Tenca, Silvio Soler. Le baila a Taraza Silvio Soler. Ariel Pinus con su campera de River. No hablamos casi nada de fútbol. No hablamos nada de fútbol. Sí, bueno, una pequeña... un beso a el amigo Juan Luis González, que estaba tan contento la semana pasada que tenía a Beckenbauer y a Sergio Ramos, y ahora se hacen goles solos. Sacando un abrazo grande. Sí. Bueno, Ariel Pinus en la coordinación, Lucas Román en la producción, en las redes Manon Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro, en la producción audiovisual Moraura Sagasti, y en el streaming Leandro Deza. Ustedes se quedan allí porque ya comienza el show radial de Felicitas Bonavita. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Yo mañana no vengo, chicos, porque además es mi cumpleaños, así que no voy a tomar un día sabático. Un día sabático. Hay que laburar en el cumpleaños.
No, yo me voy a tomar una pausita, así que mañana sé que todo quedará en excelentes manos. Esto ha sido Siempre Es Hoy. Nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana con el señor Daniel Tonietti en la conducción, animación, liderazgo y muchas otras cosas aquí en AM 530. Gracias.